¿Alguna vez has sentido que Dios está lejos? ¿Sin saber por qué? No por falta de fe declarada, ni por haber cometido un pecado evidente o escandaloso. No. Me refiero a esa sensación sutil pero persistente. Como si algo se hubiese roto por dentro, aunque exteriormente todo parezca estar en orden. ¿Te ha pasado? Oras, pero tus palabras rebotan contra el techo. Lees la Biblia, pero no te dice nada. Vas a la iglesia, pero el alma permanece vacía. Hay una distancia, una especie de silencio invisible, y lo más desconcertante es que no puedes señalar exactamente qué lo causó. Muchos llegan a ese punto en su vida espiritual y piensan que simplemente están pasando por una temporada seca. Otros lo atribuyen al cansancio, al estrés, a las circunstancias. Y sí, todo eso puede influir. Pero hay momentos en que la distancia no es solo una etapa. Es una alarma sagrada. Es Dios permitiendo el silencio para revelar algo más profundo. Algo que no se nota a simple vista, pero que está afectando toda nuestra comunión con Él. El corazón humano es experto en esconder grietas. Nos convencemos de que estamos bien porque no hemos hecho nada malo. Pero la pregunta no es si hiciste algo malo, sino si has permitido que algo aparentemente pequeño y cotidiano ocupe el lugar que le pertenece solo a Dios. ¿Te has acostumbrado a una vida cristiana sin pasión? ¿A una fe mecánica, automática, sin hambre ni fuego? Ese acostumbramiento puede ser más letal que una caída notoria, porque es silencioso. No hace escándalo, no te hace llorar ni correr al altar, solo se instala y te enfría. A lo largo de los años he hablado con muchos creyentes que aman a Dios, que sirven, que enseñan, que cantan, que oran, pero que se sienten lejos, vacíos, desconectados. Y cada vez que escarbamos más hondo, encontramos lo mismo. No se trata de una vida moral desastrosa, sino de una desconexión emocional y espiritual que ha crecido con el tiempo, sin ser notada. Como una planta que no muere de un día a otro, sino que se va secando lentamente porque ya no recibe agua directa de la fuente. Tal vez tú estás ahí. Tal vez no lo sabías, pero llevas tiempo caminando con un peso que no reconocías. Has aprendido a vivir sin fuego, sin lágrimas, sin sensibilidad. Te has vuelto funcional, correcto, pero apagado. Y lo más doloroso es que crees que así debe ser, que esto es madurez, que es parte del camino. Pero quiero decirte algo, con todo el amor y la verdad que puedo, Dios no te creó para vivir lejos de Él, no para cargar su nombre sin sentir su presencia, no para llamarte hijo y vivir como huérfano espiritual. Y aquí está la raíz de todo, el pecado que te ha alejado no siempre es el más visible, es el más ignorado. Es el pecado que no se predica desde los altares porque no suena espectacular. Es ese que no aparece en los titulares de escándalos. No es fornicación, ni mentira, ni idolatría visible. Es más sutil, más elegante, más aceptado. Es un tipo de pecado que se disfraza de madurez, que puede vestirse de responsabilidad, de compromiso, incluso de ministerio, pero está matando lentamente el alma. ¿Sabes cuál es el mayor peligro? Que puedes estar haciendo todo correcto externamente, pero con un corazón desconectado, frío, rutinario. Y esa desconexión se convierte en una barrera espiritual, en una niebla que te impide ver con claridad, oír con profundidad, sentir con ternura. Es como tener una conversación con alguien que te habla sin mirarte a los ojos. Todo suena correcto, pero está vacío. Así es nuestra relación con Dios cuando el pecado oculto ha hecho su nido. Hoy, quiero invitarte a mirar más allá de lo evidente, a no conformarte con una espiritualidad cómoda. Este mensaje no es para señalarte ni condenarte. Es para despertar algo que quizá lleva dormido mucho tiempo en ti. Ese susurro interior que aún recuerda cómo era cuando sentías el fuego, cuando llorabas en la presencia, cuando cada versículo te hablaba como si hubiera sido escrito para ti. Ese tú aún vive. Solo necesita volver a casa. Porque Dios no está lejos. A veces somos nosotros los que, sin saberlo, hemos comenzado a alejarnos. Un paso cada día. Un descuido cada semana. Una pequeña distracción, una ocupación más, una oración menos, y sin darnos cuenta, ya no lo oímos como antes. Pero hay esperanza. Y hay restauración. Hoy empieza un viaje que puede cambiar tu vida por completo. Tal vez cuando leíste el título de este mensaje, pensaste en pecados escandalosos. Tal vez creíste que íbamos a hablar de adicciones, de infidelidad, de prácticas oscuras o evidentes. Pero no. Este mensaje no es sobre el pecado grande que se ve desde lejos. Es sobre aquel que vive tan cerca, que ya no lo notas. Es sobre el pecado invisible, el que te acompaña cada día como una sombra, sin que tú le pongas nombre.
Lo más peligroso del enemigo no es cuando ruge, es cuando susurra. Cuando te convence de que lo que haces no es malo, solo normal. Que tu falta de oración es comprensible, que tu desinterés por la palabra es una etapa. Que tu rutina sin presencia es algo que todos viven. Ese susurro es más destructivo que un grito. Porque no lo reconoces como enemigo. Lo abrazas como parte de tu vida. Hoy vengo a revelarte que hay actitudes que parecen normales, pero están drenando tu vida espiritual. Actitudes como la indiferencia, el orgullo sutil y la autoidolatría disfrazada de independencia. ¿Te has dado cuenta cómo nos hemos acostumbrado a vivir sin hambre por Dios? Ya no nos duele no orar. Ya no nos sacude no sentir su voz. ¿Y sabes por qué? Porque hemos sustituido la intimidad con actividad. Llenamos nuestra agenda de cosas buenas y dejamos de lado lo esencial. Hacemos por Dios, pero sin Dios. La indiferencia espiritual no es frialdad total. Es tibieza. Es cuando todavía vas a la iglesia, pero ya no lloras como antes. Cuando escuchas la palabra, pero ya no te atraviesa el alma. Cuando oras, pero sin expectación. Y Jesús habló con dureza sobre esa condición: por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3, 16. No es una metáfora suave. Es una advertencia seria. Dios no tolera la tibieza porque destruye desde adentro. El orgullo sutil también es un enemigo disfrazado. No se manifiesta como arrogancia directa. A veces es ese pensamiento de yo ya sé esto, yo ya pasé por eso, yo no necesito tanto. Es un espíritu que cierra el corazón al cambio, que endurece, que se siente autosuficiente. Y déjame decirte con claridad, cuando dejas de depender de Dios en lo pequeño, pronto te perderás en lo grande. Y luego está la autoidolatría. Sí, leíste bien. Idolatras tu agenda, tu comodidad, tu estilo de vida. Todo gira en torno a ti. Tus planes, tu voluntad, tus metas. Dios pasa a ser un recurso, un ayudante, no el Señor. Y cuando el yo ocupa el trono, el alma se seca. Porque solo uno puede reinar en tu corazón, o tú, o Cristo. ¿Y sabes qué tienen en común todos estos pecados invisibles? Que te alejan de Dios sin que te des cuenta. Como una enfermedad silenciosa que avanza mientras tú sigues trabajando. Como el moho que crece en las paredes sin ser notado, hasta que el olor ya no se puede ignorar. Así es el pecado que te traigo hoy. No hace ruido, pero está. Por eso este mensaje es tan urgente. Porque mientras sigamos ignorando estas pequeñas grietas, el alma seguirá filtrando vida. Seguiremos funcionando, sí, pero desconectados. Sirviendo sin gozo. Viviendo sin fuego. Hablando de Dios, pero sin Dios. La buena noticia es que Dios no te está señalando para condenarte. Te está revelando esto para despertarte. Para restaurarte. Para devolverte la sensibilidad que una vez tuviste. Para que no vivas más en automático. Para que vuelvas a escuchar su voz como la primera vez. ¿La recuerdas? Este es el comienzo de un viaje. No será fácil, pero será glorioso. Porque Dios está llamando a tu alma dormida. Está soplando vida donde solo quedaba costumbre. Y si decides quedarte hasta el final de este mensaje, si decides abrir tu corazón en cada sección, te prometo que no serás el mismo. Lo que descubrirás puede salvar tu alma de años de apatía espiritual. No es lo que imaginas. Es mucho más profundo. Y también mucho más hermoso. Estás a punto de descubrir el pecado que te aleja de Dios, y ni siquiera lo sabías. Tal vez ahora mismo estés experimentando una mezcla de emociones. Quizás has sentido que este mensaje ha empezado a tocar rincones del alma que llevaban mucho tiempo cerrados. Tal vez te incomoda. Quizás incluso te sientes expuesto. Pero déjame decirte algo, no estás solo. Este no es un mensaje para juzgarte. Es una invitación sagrada. Un llamado amoroso de un padre que no quiere verte seguir caminando desconectado. Es Dios diciéndote, hijo, hija, aún hay más. Más profundidad, más gozo, más libertad. Y aquí está la promesa de este viaje: si caminas con sinceridad a través de cada una de estas secciones, experimentarás revelación, sanidad y restauración. No porque mis palabras tengan poder, sino porque su palabra, la de Dios, es viva y eficaz. Hebreos 4, 12. Porque cuando abrimos el corazón con humildad, el Espíritu Santo hace lo que nadie más puede hacer, nos revela lo oculto, nos sana lo roto, y nos restaura lo que habíamos perdido. Este no es un viaje informativo. Es un viaje transformador. Quizá descubrirás verdades que incomodan, sí. Verás cosas en tu corazón que habías preferido ignorar. Pero también encontrarás gracia, ternura. Un Dios que no te rechaza cuando le muestras tus heridas, sino que se acerca más aún. Un Dios que no te pide perfección, sino rendición.
que no exige fuerza, sino honestidad. Es importante que te acerques a este camino con apertura total de mente y corazón. No con una actitud de ya lo sé, sino como quien entra en terreno nuevo. Como el niño que explora con curiosidad lo que su padre quiere mostrarle. Este viaje no se trata de acumular información espiritual. Se trata de volverte a encontrar con la presencia viva de Dios. Muchos caminan con Dios sin estar realmente con Él. Están en movimiento, sí, pero no en comunión. Hablan de Él, pero no con Él. Sirven, pero no descansan. Viven por inercia, sin dirección ni fuego. Y lo peor es que ya se han acostumbrado a eso. Creen que esa es la vida cristiana. Que el primer amor fue solo una etapa. Pero no lo es. El fuego con el que comenzaste no era el clímax, era el punto de partida. Y ahora Dios te está llamando a volver a encender esa llama. Por eso, este viaje que estás por emprender no es hacia afuera. Es hacia adentro. No necesitas moverte geográficamente. Solo necesitas ser valiente para mirar dentro de ti. Para reconocer lo que está roto. Para confesar lo que has guardado. Para soltar lo que has sostenido con fuerza. Y sobre todo, para abrirle espacio a Dios en cada rincón que había cerrado por miedo, dolor o descuido. La sanidad no vendrá por tu fuerza. La revelación no vendrá por tu inteligencia. La restauración no vendrá por tu esfuerzo. Vendrá por la gracia de Dios fluyendo sobre un corazón sincero, quebrantado, pero dispuesto. Así que aquí está mi invitación. No corras por este mensaje. No te saltes ninguna parte. No lo escuches como un contenido más. Escúchalo como si fuera una conversación directa entre tú y Dios. Porque lo es. Haz pausas. Reflexiona. Escribe. Ora. Llora si es necesario. Vuelve a sentir. Vuelve a buscar. Vuelve a creer. Porque si te entregas por completo a este viaje, vas a volver a vivir. Y cuando llegues al final, no serás el mismo. Lo viejo caerá. Lo muerto resucitará. El fuego volverá a arder. Y lo que parecía perdido, será restaurado en tus manos. No porque tú lo logres, sino porque Dios ya te está esperando al final del camino, con los brazos abiertos. Hay momentos en la vida en los que esperamos que Dios grite, que haga algo tan fuerte, tan evidente, tan sobrenatural, que no podamos ignorarlo. Queremos que mueva cielos, que sacuda la tierra, que parta el mar, pero la mayoría de las veces, Dios no actúa así. Dios no grita, susurra. Y ese susurro, aunque parezca pequeño, tiene el poder de derribar murallas que años de esfuerzo no han logrado mover. ¿Recuerdas al profeta Elías? En un Reyes 19, después de una gran victoria, Elías se encuentra solo, deprimido y con miedo. Espera que Dios se manifieste con estruendo. Y viene un gran viento, pero Dios no estaba allí. Luego un terremoto, pero Dios no estaba allí. Después un fuego, y tampoco. Finalmente, vino un silbo apacible y delicado. Y allí estaba Dios. Dios susurra. Y lo hace así porque el susurro no se escucha de lejos. Para oír un susurro, necesitas acercarte. Necesitas inclinar el oído. Silenciar el ruido. Y cuando lo haces, te das cuenta de que el susurro de Dios tiene más poder que el rugido del enemigo. Porque un solo susurro del cielo puede sanar lo que 1000 palabras no pudieron. Un solo susurro puede devolverte el aliento. Un solo susurro puede recordarte quién eres. Y hoy, mientras escuchas este mensaje, tal vez Dios ya te ha comenzado a susurrar. No con gritos. No con amenazas. Con amor. Con verdad. Con una voz que entra suavemente, pero que tiene la fuerza de 1000 truenos en el alma. Quizá te está diciendo: hijo, aún te amo. Hija, vuelve a mí. No estás tan lejos como piensas. No es tarde. No te has perdido. Yo sé dónde estás. ¿Puedes escucharlo? Está susurrando. No desde el cielo, sino dentro de ti. Este susurro te invita a despertar, a remover la costra espiritual, a encender la llama que se apagó, a volver a la intimidad, a la oración, a la comunión, a una vida donde Dios no sea una parte, sino el centro. Y no importa cuánto tiempo lleves lejos, no importa cuántas veces hayas prometido cambiar, no importa cuántas veces fallaste. Lo que importa es que hoy estás aquí. Y Dios también está aquí. No vino con rayos ni truenos. Vino con un susurro. ¿Estás listo para escucharlo? Entonces quédate conmigo. Porque en cada palabra que sigue, en cada historia, cada enseñanza, cada versículo, el Espíritu Santo va a susurrarte con poder. Va a tocar lo más profundo. Y va a recordarte que no estás solo. Prepárate. Porque el susurro de Dios puede derribar la muralla que te alejaba de Él. Hablemos con franqueza.
La palabra pecado ha sido tan mal interpretada que, para muchos, suena anticuada o condenatoria. Algunos la escuchan y se imaginan un dedo señalando, un juicio inminente o una lista de reglas morales violadas. Pero el pecado, en su raíz más profunda, no es simplemente hacer algo malo. El pecado es separación. Es esa brecha invisible que se forma entre Dios y nosotros cuando nuestros pensamientos, actitudes o decisiones nos desconectan de su presencia, su voluntad y su voz. Isaías 59, 2 lo dice claramente. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No se trata solo de transgresiones externas, sino de una realidad espiritual interna, el corazón que se aleja, el alma que se endurece, la conciencia que se adormece. Y lo más preocupante es que muchas veces esto ocurre en silencio. Sí, hay pecados que gritan, que sacuden, que se notan, pero hay otros que susurran y se camuflan en la rutina y son igual de letales. Me refiero al pecado silencioso, ese que no se detecta con facilidad, pero que enfría la relación con Dios hasta que se vuelve mecánica. ¿Sabes a cuál me refiero? Hablo del pecado de la autosuficiencia espiritual. Ese momento en que empezamos a vivir como si no necesitáramos la guía constante de Dios. Cuando tomamos decisiones basadas en lógica y experiencia, no en oración. Cuando pensamos, ya sé cómo hacer esto, ya pasé por esto antes. Es la ilusión de que controlamos nuestra vida espiritual sin dependencia diaria del Espíritu. También está el orgullo espiritual, más sutil aún. Se manifiesta cuando creemos que estamos bien solo porque no hemos caído en pecados escandalosos. Cuando nos comparamos con otros y pensamos, gracias, Señor, porque yo no soy como ellos. Pero ese fue exactamente el pecado del fariseo que oraba en el templo. Lo veremos más adelante. El orgullo espiritual no grita desde un púlpito, se filtra en el corazón que cree que ya no necesita ser corregido. Y está la rutina vacía. Esa forma de vivir la fe como un conjunto de hábitos sin pasión. Vas a la iglesia, oras, lees tu devocional, pero sin vida, sin conexión real. Como quien repite un guión sin saber qué está diciendo. Lo haces por costumbre, pero el alma no está presente. Y sin darnos cuenta, ese estilo de vida nos aleja, paso a paso, de la intimidad con Dios. El pecado que más enfría tu alma no es el escándalo, es el silencio. No lo ves venir, no suena peligroso, pero cuando despiertas, descubres que has estado caminando lejos del corazón de Dios, creyendo que estaba cerca. Dios no desea que vivas en esa desconexión. Él no quiere tu religión, quiere tu relación. Él no busca actos perfectos, busca un corazón sincero. Y por eso, en esta sección, vamos a desnudar esas máscaras. Vamos a mirar cara a cara esas actitudes que, aunque parezcan inofensivas, están saboteando tu conexión divina. Este es el primer paso para volver, reconocer que no es solo el pecado grande el que nos separa, sino también el que aprendimos a ignorar. Quizá lo más desconcertante del pecado que te aleja de Dios es que muchas veces se viste de virtud. Sí, hay actitudes que a los ojos del mundo, e incluso de la comunidad cristiana, parecen admirables. Pero en lo profundo, están impulsadas por motivaciones egoístas, inseguridades no sanadas o un deseo de control disfrazado de responsabilidad. Tomemos, por ejemplo, el perfeccionismo. ¿Cuántas veces celebramos a personas disciplinadas, exigentes, excelentes? Sin darnos cuenta de que su búsqueda de perfección no nace de la santidad, sino del miedo a fallar, del deseo de ser vistos o de una incapacidad de descansar en la gracia. Ese perfeccionismo, aunque produce resultados, aleja el alma de Dios, porque reemplaza la dependencia con rendimiento, o el control disfrazado de responsabilidad. Hay quienes se justifican diciendo, si yo no lo hago, nadie lo hace bien. Suena lógico. Pero en el fondo, es una necesidad de controlar el entorno, de asegurarse que todo salga como ellos quieren, sin espacio para la guía de Dios, sin espacio para la vulnerabilidad. Y lo llaman liderazgo. Lo llaman responsabilidad. Pero es esclavitud. Jesús contó una parábola que retrata esta distorsión con una claridad impresionante. En Lucas 18, 9-14, nos habla del fariseo y el publicano. El fariseo oraba con confianza en sí mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos. Mientras que el publicano no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, y solo decía, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Y cuál fue la conclusión de Jesús? Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. ¡Qué ironía! El religioso, el correcto, el obediente, no fue justificado. El quebrantado,
El que solo podía clamar por misericordia, fue restaurado. Aquí está la verdad cruda: puedes estar haciendo todo bien, y aún así estar lejos de Dios. Porque lo que Dios mira no es la perfección de tu desempeño, sino la disposición de tu corazón. Vivimos en una cultura que premia el hacer, pero Dios honra el ser. No te confundas, tu agenda llena de ministerio no sustituye una vida de intimidad. Tus logros espirituales no reemplazan un corazón dependiente. Pregúntate, ¿por qué hago lo que hago? ¿Para quién lo hago? ¿Estoy descansando en Dios o intentando demostrar mi valor? A veces, el enemigo no necesita tentarte con algo oscuro. Solo necesita empujarte a hacer más, sin detenerte a escuchar a Dios. Y así, poco a poco, te vas alejando. La solución no es hacer menos. Es hacer desde un lugar distinto. Desde la gracia, desde la comunión, desde el amor. Hoy, Dios quiere romper esa mentalidad de rendimiento. Quiere devolverte el gozo de una fe simple, real, libre. Quiere que dejes de actuar, para volver a habitar. Y para eso, primero necesitas reconocer que no todo lo que parece virtud, lo es. Hay cosas que el cielo no aplaude, aunque la tierra lo haga. Hay una condición espiritual más peligrosa que el pecado visible, y es el autoengaño. Es cuando tú mismo crees que estás bien con Dios, pero tu alma está seca. Cuando confundes actividad con conexión, información con transformación y costumbre con comunión. Es una niebla que cubre el corazón. Sigues diciendo amén, pero ya no entiendes. Sigues cantando, pero ya no sientes. Sigues sirviendo, pero ya no ardes. ¿Has estado ahí? Jesús, en Apocalipsis 3, le habla a una iglesia entera que vivía en esa condición. La iglesia de la Odisea. Y sus palabras son fuertes, pero necesarias. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3, 15-16. Ellos creían estar bien. Decían, soy rico, me he enriquecido, y de nada tengo necesidad. Pero Jesús les dice, ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? V17. ¿Puedes imaginarlo? Una iglesia que pensaba estar llena y estaba vacía, que creía ver y estaba ciega, que se sentía fuerte y estaba desnuda. Ese es el poder del autoengaño, y la tibieza espiritual es su síntoma más común. No te engañes. No porque estés activo, significa que estás alineado. No porque hables de Dios, significa que estás caminando con Él. No porque no hayas caído, significa que estás de pie. La tibieza no se siente de inmediato. Es como el agua que hierve lentamente. El alma se enfría poco a poco, hasta que ya no reconoce su voz. Pero Dios, en su misericordia, nos confronta para despertarnos. Y a la Odisea, a pesar de su dureza, le da una esperanza. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis 3, 20. Él sigue llamando. Aunque tú no lo sientas. Aunque tú no lo veas. Él no se ha ido. Solo espera que abras la puerta. Hoy, quizás ese sea tu estado. Seco por dentro. Fuerte por fuera. Pero no es el fin. Dios no te confronta para destruirte. Te confronta para despertarte. Y este puede ser tu día. El día en que te quites la máscara. El día en que vuelvas al altar. El día en que dejes de vivir engañado, para volver a vivir encendido. Porque la verdad que te confronta, es la misma que te libera. Hay una verdad dolorosa pero necesaria. Dios no se aleja de nosotros por capricho. Somos nosotros quienes, poco a poco, dejamos de buscarlo. Y lo más alarmante es que el corazón no se enfría de golpe. El alma no se apaga en un instante. Sucede poco a poco, con señales sutiles, con actitudes que parecen normales, con pequeños cambios en nuestra sensibilidad espiritual. ¿Las estás ignorando? Hay señales que gritan, pero hay otras que apenas susurran, y son igual de letales. Déjame mencionarte algunas, y mientras lo hago, te invito a mirarte por dentro con sinceridad, sin máscaras, sin excusas. Frialdad espiritual. Ya no hay pasión por buscar a Dios. Oras, pero como un deber. Lees la Biblia, pero sin hambre. Asistes a la iglesia, pero sin expectativa. El fuego del primer amor se ha vuelto una brasa distante. Y tal vez ni lo has notado, porque sigues funcionando. Pero dentro, ya no arde. Apatía. Lo que antes te movía a lágrimas, ya no te conmueve. Puedes escuchar un testimonio de alguien siendo transformado, y quedarte indiferente. Puedes ver a alguien adorando con todo su corazón, y mirar el reloj. Tu corazón se ha endurecido. Y te has acostumbrado. Juicio hacia otros.
Cuando estamos desconectados de Dios, empezamos a enfocarnos en los errores de los demás. Es más fácil criticar que examinar el alma. El juicio se vuelve una distracción del vacío interno, pero un corazón lleno de la gracia de Dios no puede vivir criticando, porque sabe cuánto ha sido perdonado. Falta de oración real. No me refiero a repetir palabras o cumplir con un tiempo diario. Me refiero a la oración verdadera, la que nace del alma, la que fluye con sinceridad, la que te conecta con el cielo. Cuando esa oración desaparece, dejamos de respirar espiritualmente. Resistencia a la corrección. Ya no recibes palabra con humildad. Todo lo filtras. Todo lo analizas. Todo lo comparas. Pero ya no te dejas confrontar. Te has puesto una coraza, y esa es señal de que el alma está cerrada. Tal vez mientras lees esto, algo en ti se mueve. Tal vez reconoces que algunas de estas señales viven en ti. No para condenarte, sino para despertarte. Así que hazte esta pregunta. ¿Estás viviendo de apariencias? ¿Estás mostrando una imagen externa que no refleja tu interior? No se trata de perfección, se trata de autenticidad. Dios no quiere una versión maquillada de ti. Quiere tu alma real, rota si es necesario, pero dispuesta. Hoy es el día para dejar de ignorar las señales. Porque cada señal es una invitación a volver. Alejarse de Dios no siempre se siente al principio. La vida sigue. El trabajo, los compromisos, el servicio, la rutina. Todo parece igual, hasta que, de pronto, algo dentro de ti comienza a morir. Y es ahí cuando pagamos el precio. No un castigo divino, sino las consecuencias naturales de vivir lejos de la fuente de paz, la fuente de gozo, la fuente de propósito, la fuente de identidad. ¿Cuál es ese precio? Vacío emocional. Nada llena. Ni el éxito, ni la compañía, ni los logros. Puedes tener lo que muchos envidian y sentirte perdido. El alma, separada de su Creador, siempre sentirá que algo falta. Ansiedad espiritual. Cuando no escuchas a Dios, empiezas a dudar de ti, de tus decisiones, de tu valor, de tu dirección. Te vuelves inquieto, preocupado, inseguro, porque tu corazón está desenraizado. Relaciones rotas. Sí, la distancia con Dios afecta cómo tratamos a los demás. Porque cuando no vivimos desde el amor, comenzamos a reaccionar desde la carne. Aparecen los conflictos, las heridas, el orgullo, el silencio. Todo se contamina cuando el corazón está desconectado. Permíteme contarte una historia real. La de Camila. Camila tenía todo, un buen trabajo, un matrimonio estable, amigos creyentes, un ministerio reconocido. Pero en lo profundo, se sentía seca. Ya no lloraba al orar. Ya no leía la Biblia con gozo. Se sentía sola, aunque estaba rodeada de gente. Una noche, mientras estaba sentada en su auto, después de un evento cristiano exitoso, rompió en llanto. Y solo pudo decir, Señor, ¿dónde estás? Y fue en ese momento que comprendió que Dios no se había ido. Ella se había alejado. Sin querer. Sin notar. Por años. Y ese día, comenzó el viaje de regreso. Muchos viven como Camila. Tienen todo, menos la presencia. Y lo que perdieron no fue algo, fue a alguien. El precio del alejamiento no siempre es visible, pero se siente. Y puede destruirte lentamente si no regresas a tiempo. Hoy, Dios te está mostrando ese precio, no para herirte, sino para invitarte a volver antes de perder más. Esta pregunta es crucial, porque muchos confunden proximidad con intimidad. Asisten a la iglesia, participan, hablan el lenguaje espiritual, tienen Biblia en su teléfono, conocen los himnos, los versículos, las frases correctas. Pero su alma está lejos. Y Jesús mismo nos dio una imagen poderosa de esto en una de sus parábolas más conocidas, la del hijo pródigo. Pero no hablemos hoy del hijo menor, el rebelde. Hablemos del hijo mayor, ese que nunca se fue de casa, pero que tenía el corazón más endurecido que el que sí se fue. Ese que estaba cerca físicamente, pero lejos emocionalmente. Lucas 15, 29-30 describe su reacción cuando su hermano pródigo regresa. He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, mataste para él el becerro gordo. ¿Puedes sentir la amargura en sus palabras? ¿Puedes ver cómo nunca entendió el corazón del padre? Estaba en la casa, sirviendo, obedeciendo, pero su corazón no estaba alineado con el amor del padre. Ese hijo representa a muchos creyentes, que sirven, que cumplen, que están dentro, pero que nunca han experimentado verdadera intimidad con el Padre.
Estar en la casa no garantiza que estés conectado. Puedes vivir en el templo y no conocer su voz. Puedes cantar alabanzas y no sentir su presencia. Puedes tener una apariencia de vida, pero estar seco por dentro. Dios no busca hijos que lo sirvan como esclavos. Busca hijos que lo amen como padre. Que no vivan desde la obligación, sino desde la comunión. Y si hoy reconoces que has estado dentro pero lejos, este es el momento para volver. No a la casa. Ya estás allí. Volver al corazón del Padre. Volver al gozo. A la ternura. A la cercanía. A la comunión viva. Al primer amor. Dios no quiere que vivas como el hijo mayor. Él quiere que entres al banquete. Que te sientes. Que comas. Que disfrutes. Que dejes de vivir enojado, distante, desconectado. Y regreses a sus brazos. Porque sí, puedes estar cerca físicamente y aún así, muy lejos espiritualmente. Pero hoy, puedes volver. ¿Alguna vez te has detenido a preguntarte, ¿quién soy realmente? ¿Soy lo que hago? ¿Lo que otros dicen que soy? ¿Mis logros? ¿Mis fracasos? La mayoría de nosotros vive con una identidad prestada. Una identidad construida en base a títulos, resultados, apariencias o aceptación. Desde niños nos enseñaron que valemos por lo que logramos, por cómo nos ven, por si agradamos o cumplimos. Y sin darnos cuenta, esa forma de pensar nos acompaña incluso en nuestra vida espiritual. Muchos buscan valor en sus logros. Si sirvo más, Dios me amará más. Si oro más, Él me escuchará. Si no caigo, entonces soy digno. Otros buscan identidad en el reconocimiento. Quiero que vean mi fe. Quiero que me valoren en mi iglesia. Quiero que sepan que yo sí soy fiel. Y algunos, incluso, se esconden detrás de la religión. Cumplen con todo. Hacen lo que se espera. Tienen un lenguaje espiritual, una imagen espiritual. Pero su corazón sigue vacío. ¿Por qué? Porque la verdadera identidad no se construye con esfuerzo humano, ni se alimenta con aplausos. Se recibe de Dios. Efesios 1, 5-6 dice: nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia. Hijos. No esclavos. No empleados. Hijos. Tu identidad no depende de cuán perfecto seas, sino de quién es tu Padre. Cuando tu alma no sabe quién es en Dios, buscará definirse por todo lo demás. Y caerás en el cansancio de la comparación, en el vacío de las expectativas, en la frustración de nunca sentirte suficiente. Y ahí es donde muchos se enfrían espiritualmente. No porque dejaron de amar a Dios, sino porque nunca entendieron cuánto los amaba Él, incluso en su peor momento. La raíz de muchas caídas no es la debilidad, es la identidad mal definida. Porque cuando no sabes quién eres, aceptas cualquier mentira. Hoy quiero invitarte a mirar tu reflejo desde el corazón del Padre. Tú no eres tu error. Tú no eres tu éxito. Tú no eres tu pasado. Tú no eres lo que otros dicen. Tú eres lo que Dios dijo el día que te formó. Y lo que Él dijo fue, muy bueno. Lo que Él sigue diciendo es, hijo mío, hija mía, en ti tengo complacencia. No necesitas hacer más para ser amado. Solo necesitas volver a creer quién eres en Cristo. Otro enemigo invisible del corazón son las expectativas que no se alinean con la voluntad de Dios. Todos tenemos planes, sueños, peticiones. Y eso no es malo. El problema empieza cuando nuestra fe se convierte en una negociación. Cuando creemos que seguir a Dios es un contrato donde Él debe cumplir lo que yo quiero, en el tiempo que yo elijo. ¿Y qué pasa cuando no ocurre así? Frustración, duda, enfado, enfriamiento espiritual. Hay una frase que resume esta lucha. Muchos siguen a Dios solo mientras les cumpla sus deseos. Y es dolorosamente cierta. Cuando Dios bendice, adoramos. Cuando responde, decimos que es fiel. Pero, ¿y cuando guarda silencio? ¿Y cuando dice no? ¿Y cuando tarda? Muchos se alejan, no porque no crean en Dios, sino porque Dios no actuó como esperaban. Pensaban que si eran buenos, su familia cambiaría. Pensaban que si oraban, recibirían la respuesta exacta. Pensaban que si servían, no sufrirían. Y cuando eso no ocurre, el alma se amarga. Pero aquí está la verdad que libera. Dios no está aquí para cumplir tus planes. Tú estás aquí para cumplir los suyos. Proverbios 19, 21 dice: muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor prevalecerá. Dios no es tu empleado celestial. Él es tu Padre. Y como Padre, muchas veces te dirá no por amor. Te cerrará puertas para protegerte. Te hará esperar para madurarte. Y te dirá basta para que confíes más en Él. Pero si tu fe depende del resultado, nunca tendrás estabilidad espiritual.
Porque el día que no recibas lo que esperabas, sentirás que Dios te falló. La verdadera madurez espiritual se ve cuando sigues creyendo, aunque no entiendas. Cuando decides confiar, aunque no veas. Cuando oras, no para exigir, sino para rendirte. Hoy quiero invitarte a soltar el plan que diseñaste. No porque sea malo, sino porque el de Dios es mejor. Suelta las expectativas. Abraza su voluntad. Y descubrirás una paz que no depende de circunstancias, sino de confianza. Pocas cosas enfrían tanto el alma como el orgullo espiritual. Y lo más peligroso es que casi nadie lo reconoce en sí mismo. Hay personas que jamás harían daño intencional, que no caen en inmoralidad ni en escándalos, pero viven con un corazón altivo. Dicen, yo ya sé eso. Ese mensaje no es para mí. Gracias a Dios, yo no soy como los demás. Y sin darse cuenta, se han apartado del corazón de Dios. Proverbios 16:18 lo deja claro. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. El orgullo es la antesala de la caída. Y muchas veces, ni lo vemos venir. Te contaré el testimonio de Alejandro. Alejandro era un líder ejemplar, siempre cumplido, siempre estudiado, siempre firme, pero en el fondo sentía que no necesitaba ayuda, que su manera era mejor, que sus decisiones eran correctas, que él estaba por encima de otros espiritualmente. Nunca lo decía con palabras, pero su actitud lo gritaba. Un día, en una reunión, un joven nuevo en la fe se atrevió a corregir algo que él dijo. Y Alejandro explotó. Se ofendió. Se alejó. No por lo que se dijo, sino porque su orgullo fue tocado. Después de semanas de oración, Dios le mostró algo profundo. Tú no eres malo, pero tu corazón está lleno de orgullo. Y ese orgullo te ha alejado de mí más que cualquier pecado visible. Alejandro lloró. Se quebrantó. Y comenzó un nuevo camino, uno donde ya no dependía de su imagen, sino de la gracia, donde reconocía que aún tenía que crecer, y donde su alma volvió a arder. Quizá tú eres como Alejandro, no haces nada malo, pero tu corazón se ha endurecido. Te cuesta recibir corrección, te cuesta admitir errores, te cuesta depender de otros. Y ese es el síntoma del orgullo. Pero aquí está la esperanza. Dios resiste al orgulloso, pero da gracia al humilde. Santiago 4:6. No necesitas fingir, no necesitas demostrar, solo necesitas rendirte. El orgullo se disfraza de fortaleza, pero la verdadera fuerza se encuentra en el quebrantamiento. Hoy, Dios quiere devolverte un corazón tierno, uno que no compite, que no juzga, que no presume, uno que vuelve a amar como Jesús. Porque el orgullo no se vence con fuerza, se vence con rendición. Hay momentos en la vida en los que el miedo se oculta tras la apariencia de la prudencia, disfrazándose de cautela y sensatez. Nos decimos a nosotros mismos, es mejor que controle cada detalle, es prudente no arriesgar demasiado, no debo confiar plenamente en lo que siento. Sin embargo, al hacerlo, sin darnos cuenta, cerramos el corazón a la acción del Espíritu y a la guía amorosa de Dios. Cuando el miedo se viste de prudencia, no es un acto de sabiduría, sino una trampa sutil. Esa trampa, en apariencia, puede brindarte seguridad, pero en realidad te encierra en una prisión de autolimitación. Piensa en esos momentos en que sientes temor de entregar por completo tus planes, tus sueños y tus heridas a Dios, de permitirle que intervenga y transforme cada rincón de tu ser. Ese temor no es fruto de una verdadera prudencia, sino del deseo de tener control absoluto y, en ese control, evitar el dolor y la incertidumbre inherentes a una entrega sincera. Quiero invitarte a reflexionar. ¿Cuántas veces has dicho, no puedo confiar mi futuro a nadie más, debo resolverlo yo mismo? Ese debo es la voz del miedo disfrazado de prudencia, que te impide soltar, que te ciega ante la verdad de que Dios no exige perfección, sino un corazón abierto y vulnerable. Al igual que Moisés, nuestro amado siervo, muchos de nosotros dudamos de nuestro llamado cuando sentimos el peso de la responsabilidad. Recordemos la historia de Moisés, relatada en Éxodo 3 y 4. Moisés, mientras cuidaba las ovejas de su suegro en el desierto, fue visitado por Dios en la zarza ardiente. La imagen, tan impactante como sobrenatural, fue acompañada por un llamado divino, Moisés, Moisés. Sin embargo, ante tal revelación, él respondió con timidez y temor. Dijo, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a los hijos de Israel de Egipto? Éxodo 3:11. No fue que Moisés no creyera en la grandeza de Dios, sino que el temor a lo desconocido y la inseguridad sobre su propia capacidad lo hicieron dudar. En su interior, el miedo se presentó como prudencia,
como esa voz que le decía, no eres lo suficientemente fuerte, ni elocuente, ni experimentado para afrontar esta misión. Esa duda y ese temor lo llevaron a solicitar señales, a pedir confirmación de un Dios que ya había dejado claro su poder. Dios, en su paciencia infinita, le mostró milagros y le aseguró, yo estaré contigo, Éxodo 3, 12. Sin embargo, el daño ya estaba hecho en el corazón de Moisés y tuvo que luchar contra su propia timidez durante gran parte de su ministerio. La lección es profunda, el temor disfrazado de prudencia puede robarte la valentía para obedecer, para caminar hacia lo desconocido con la fe de un niño que confía plenamente en su padre. Hoy, ¿qué te impide entregar tu vida sin reservas? ¿Es acaso el temor de equivocarte, de ser juzgado o de perder el control? Pregúntate, ¿en cuántas ocasiones has guardado silencio ante la voz de Dios por miedo a lo que pudieras sentir o a lo que otros pudieran decir? Quizás evitas abrirte en oración o te debates en una rutina espiritual que, en vez de transformar, simplemente te mantiene en un estado de seguridad aparente. Esa seguridad es ilusoria, porque el control absoluto es inalcanzable, y vivir en esa cárcel autoimpuesta te separa del amor transformador de tu Creador. El desafío que Dios pone frente a nuestro temor es radical: confía, entrega, y permite que Él actúe en ti. No es debilidad rendirse ante el miedo, sino fortaleza verdadera reconocer que, en ese instante de debilidad, la gracia divina es suficiente. Cada momento en el que cedes tu control es una oportunidad para experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. En medio de ese desarraigo interno, Dios te está llamando a soltar, a liberarte de las cadenas que tú mismo has forjado. Imagina por un instante que el miedo se disipa como la niebla al amanecer, y lo que queda es la luz radiante de la presencia de Dios. Esa luz no solo ilumina el camino, sino que también derriba murallas, abriendo espacios en tu alma para la esperanza y la renovación. Al igual que Moisés, el verdadero llamado reside en reconocer que, aunque la tarea parezca abrumadora, no estás solo. Dios te acompaña en cada paso, y su promesa es eterna: yo estaré contigo. Esa promesa es un bálsamo para el corazón temeroso. Te invito a dejar que tus miedos sean transformados por la fe. Reflexiona sobre cada momento en que el temor te ha detenido, y ahora imagina el poder de rendir cada uno de esos instantes a un Dios que conoce tus necesidades más profundas. ¿No es acaso liberador saber que, al quitarte el peso del control, abres un espacio para que la gracia actúe de manera milagrosa? Permítete, aunque sea por un instante, sentir que tu debilidad es la vía por la cual la fortaleza divina se manifiesta en ti. Este es el momento de desafiar tu propio miedo. No de una manera impulsiva o imprudente, sino con la firme convicción de que la verdadera prudencia consiste en reconocer que, sin Dios, toda estrategia humana es insuficiente. Cada paso que das hacia la entrega te acerca más a un estado de libertad, donde la mente se aquieta, el corazón se abre y la voz del Señor se vuelve clara y reconfortante. Recuerda, el temor, cuando se queda encubierto tras un manto de prudencia, es la puerta cerrada a la verdadera comunión. Dios desea que entres en una intimidad sin reservas, en la que cada duda sea disipada por la certeza de su amor. No permitas que el disfraz del miedo te robe la belleza de una fe vibrante y transformadora. Actúa hoy, dejando de lado esa aparente prudencia que encarcela y da paso a la entrega total. Así, no solo experimentarás el poder liberador de Dios en tu vida, sino que serás un testimonio vivo de la gracia que transforma, tal como lo fue Moisés, que a pesar de sus dudas, se convirtió en el libertador de su pueblo. Nuestro caminar espiritual, a menudo, está marcado por heridas antiguas, dolores que quedaron sin remediar y que, en lugar de sanarnos, han dejado cicatrices profundas en nuestro corazón. Estas heridas, muchas veces, se convierten en un terreno fértil para pecados que nacen como reacciones defensivas. Cuando el dolor no ha sido atendido, cuando el alma se ha quedado varada en el rencor o la tristeza, es fácil recurrir a comportamientos que disimulan el sufrimiento, pero que a la larga nos alejan de la verdadera paz que Dios desea para nosotros. Piensa en aquellas veces en las que una palabra, una acción o incluso un recuerdo te han herido. En lugar de permitir que Dios toque ese lugar herido y lo transforme en un testimonio de sanación, decidiste encerrar ese dolor en silencio. Quizás, sin darte cuenta, has levantado barreras en tu interior, protegiéndote del sufrimiento pero también impidiendo que el amor restaurador de Dios penetre en lo más profundo de tu ser. Estas heridas no sanadas pueden manifestarse como amargura, resentimiento y comportamientos defensivos. A menudo, justificamos estas reacciones al decir: es mi forma de protegerme, no puedo confiar porque he sido lastimado, me resguardo para no sufrir más. Pero, al final,
ese mismo mecanismo de protección se convierte en una prisión que te aísla de la verdadera libertad espiritual. Te invito a recordar que Dios es un sanador, no un juez implacable. Cuando permites que tus heridas permanezcan sin sanar, te prives de la oportunidad de recibir la curación que solo Él puede ofrecer. La invitación es clara: deja que Dios toque cada área oculta, cada rincón oscuro de tu corazón. No te aferres al dolor como si fuera parte de tu identidad. Él te llama a soltar, a perdonar y a abrirte a una transformación que solo puede surgir del amor divino. Reflexiona sobre tu pasado. ¿Hay heridas que aún duelen y que te impiden avanzar? ¿Hay rencores que, aunque olvidados en palabras, laten en el silencio de tus noches? Reconocer estas heridas es el primer paso hacia la verdadera sanación. No se trata de revivir el dolor para prolongarlo, sino de confrontarlo para que deje de tener poder sobre tu vida. La Biblia nos recuerda en el Salmo 147, 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¡Qué promesa tan reconfortante! Dios no solo te observa desde la distancia, Él se acerca a cada herida para darle un nuevo propósito, para convertir tu quebranto en fortaleza. Permítete ser vulnerable. Permite que, en oración y en comunión, cada herida sea expuesta al amor sanador de tu Padre. Esa apertura no es un acto de debilidad, sino de inmensa valentía. Piensa en esa persona que, a lo largo de su vida, cargaba una pesada cruz de rencores. Quizá había sido herida profundamente por quienes amaba y, en lugar de soltar el dolor, lo convirtió en una barrera inexpugnable. Con el tiempo, esa persona descubrió que aferrarse a las heridas solo le robaba la paz y el gozo que Dios tenía reservado para ella. Con lágrimas y oraciones sinceras, se entregó a la sanación. Fue un proceso arduo, lleno de momentos de recaída y de esperanza renovada. Pero finalmente, al entregar cada herida a Dios, experimentó una liberación que le permitió ver el mundo con nuevos ojos, un corazón capaz de amar y perdonar de verdad. No permitas que tus cicatrices determinen quién eres. Tú no eres solo aquello que te hirió, sino el Hijo amado que ha sido restaurado y renovado. La invitación de Dios es que, en lugar de encerrar tus heridas, las lleves a su presencia, donde pueden ser tocadas y transformadas en signos de gracia y resiliencia. Cada herida sanada es un testimonio vivo de la fidelidad de un Padre que no se cansa de amarte, no importa cuán herido estés. Imagina por un momento el poder liberador de dejar ir ese dolor acumulado. Imagina que, al rendir tus cicatrices a Dios, sientes como tu corazón se expande, liberándose de cadenas invisibles que lo mantenían prisionero. Esa es la belleza de la verdadera sanación: no solo recuperas la paz interior, sino que te conviertes en un faro de esperanza para quienes te rodean. Tu historia de sanación puede ser la luz que guíe a otros a buscar la gracia en medio de sus propias batallas. La sanación requiere de tiempo, paciencia y mucha humildad para admitir que necesitamos ayuda. Es un proceso continuo, en el que cada día es una nueva oportunidad para dejar atrás el dolor y abrazar la vida que Dios ha prometido. No temas pedir perdón, ni perdonar, ni llorar por lo que fue. En ese acto de rendición, encuentras la verdadera libertad y tu corazón vuelve a latir con el fuego del amor divino. Hoy te invito a abrir un espacio en tu vida para que Dios actúe. Permite que cada herida, por muy oculta que esté, se exponga a la luz de su amor. No te aferres al resentimiento como una forma de protegerte, porque esa protección te ciega a la promesa de una restauración profunda y verdadera. Deja que el amor de Dios sea el bálsamo en cada cicatriz y permite que te transforme en la persona que Él siempre quiso que fueses. Quizá uno de los peligros más insidiosos que enfrenta el creyente es la indiferencia, ese enemigo silencioso que, sin estridencias ni alarmas, va apagando el fuego de la pasión espiritual. La indiferencia es la ausencia de hambre, es vivir en una rutina tan cómoda y mecánica que, sin darte cuenta, tu alma se va enfriando. No es un ataque espectacular como el del pecado evidente, es una lenta erosión que te deja operario, sin vida, sin un fervor genuino por la presencia de Dios. Imagina un jardín que alguna vez estuvo lleno de flores y fragancia, pero que, debido a la falta de agua y cuidado, se marchitó sin previo aviso. Así es una vida en la que la indiferencia ha tomado control, se ve la vida exterior, pero por dentro, el espíritu está seco, sin la savia del amor divino. Es como ver una estatua de mármol, externa y sólida, pero sin el latido vital que la hace vibrar con vida. El enemigo no necesita derribarte en un solo estruendo. Basta con ir enfriando cada rincón de tu ser, quitándote las ganas de orar, de adorar, de buscar una relación íntima con el Señor. Cada día en que optas por la comodidad de una fe automática, cada momento que dejas pasar sin buscar la intimidad con Dios, es una pequeña victoria para la indiferencia.
Piensa en aquellos tiempos en que tu corazón latía con pasión al escuchar la palabra, cuando cada promesa de la Escritura te llenaba de esperanza y transformaba tus días. ¿Acaso has sentido en algún momento que esa llama comenzó a desvanecerse? No es que Dios haya cambiado, sino que tú has dejado de buscarlo de la misma manera. El enemigo sabe que si tu corazón se endurece y pierde el hambre espiritual, no necesitará destruirte en un gran cataclismo, solo hará lo necesario para mantenerte en una especie de letargo emocional. La indiferencia se manifiesta en actos cotidianos, no apresurar a Dios en la oración, dejar de meditar la palabra, asistir a la iglesia sin sentir la presencia, participar en el ministerio sin un corazón vivo. Es una vida en la que la rutina ocupa el lugar de la comunión y donde el deber ser sustituye al quiero ser. ¿Te has preguntado cuándo fue la última vez que sentiste ese ardor en tu alma? ¿Cuándo tus labios se movieron no por costumbre, sino por un deseo sincero de encontrarte con Dios? La indiferencia es tan sutil que, muchas veces, no te das cuenta de que ya no anhelas la intimidad con tu Creador. Simplemente, te dejas llevar por la inercia, como si tu fe fuera un reloj de arena que se vacía sin que intentes darle la vuelta. Pero hay una realidad que no puedes negar, el enemigo no viene a destruirte completamente de un solo golpe. Él se contenta en enfriarte poco a poco. No es una batalla de explosiones, sino una guerra silenciosa que ataca tu corazón a través del desinterés, la monotonía y la falta de pasión. Cada decisión de no levantar la voz en alabanza, cada mañana en que no te levantas a buscar la presencia del Señor, es una pequeña rendición ante este enemigo. Sin embargo, la buena noticia es que este enemigo también puede ser vencido. El primer paso es reconocer que la indiferencia existe y que está vaciando tu vida espiritual de lo que originalmente le dio vida. Reconócelo sin juzgarte, con humildad y con el anhelo de recuperar esa vitalidad que una vez te caracterizó. Pregúntate, ¿qué es lo que realmente te mueve? ¿Qué fue lo que encendió tu fe en el primer lugar? Recuerda la sensación de asombro y de intimidad, cuando cada palabra del Evangelio te hablaba directamente a ti. Dios nunca te abandonó. Él sigue allí, aguardando con sus manos extendidas. Y no grita, ni exige, sino que susurra. Ese susurro, ese leve recordatorio, es la invitación de un Padre amoroso a que vuelvas a encender la llama. No importa cuánto tiempo haya pasado o cuántas veces te sientas frío, la promesa de restauración está siempre presente. El llamado es a despertar de ese letargo, a salir de la rutina y a buscar, de nuevo, la esencia de una relación viva con Dios. Tal como en el relato del Hijo Pródigo, hay un banquete preparado y un Padre amoroso dispuesto a recibirte con brazos abiertos, sin importar lo largo que haya sido tu camino de indiferencia. Si sientes que hoy tu alma se ha enfriado, que el fuego se ha reducido a una brasa lejana, no te desesperes. Cada amanecer trae consigo la posibilidad de una renovación. Levántate, haz una pausa, y ora. Reconoce esa sed espiritual y permite que Dios la sacie. Busca en tu corazón las áreas olvidadas, aquellos rincones donde el amor divino aún puede penetrar y revivir todo lo marchito. Finalmente, recuerda que la indiferencia es el enemigo silencioso, pero no invencible. Con cada acto de fe, con cada momento de verdadera comunión y oración, puedes reavivar ese fuego sagrado que te define como hijo de Dios. No permitas que la rutina apague lo que el Espíritu Santo ha encendido en ti. Tu vida, con todos sus altibajos, es un regalo precioso, y el alma merece vibrar con la fuerza de su Creador. Hoy es el día para decidir, ¿vas a seguir dejando que la indiferencia controle, o te levantarás para reconectar con esa pasión que una vez te hizo sentir vivo? La decisión la tienes tú, pero recuerda que cada instante es una oportunidad para vivir una fe ardiente, para ser encendido de nuevo por el amor inagotable de Dios. Cada uno de estos apartados nos invita a mirar en lo profundo de nuestro ser, a reconocer las raíces internas que han permitido que el alejamiento suceda, y a tomar la decisión consciente de buscar la transformación verdadera. No es un proceso fácil, pero es el camino hacia la restauración, hacia un encuentro íntimo y personal con el Dios que te ama incondicionalmente. ¿Estás dispuesto a dejar atrás el miedo disfrazado de prudencia, a sanar las heridas que te han marcado y a vencer la indiferencia que ha enfriado tu alma? Porque la invitación está abierta y el amor de Dios te espera con la gracia que restaura, sana y enciende la vida. A veces creemos que Dios nos señala nuestras fallas para avergonzarnos, pero no es así. Dios no es como los hombres. Él no expone para humillar, expone para sanar. Y para sanar, primero tiene que alumbrar. Imagínate una casa antigua, cerrada por años. Cuando alguien decide restaurarla, ¿qué es lo primero que hace? Abre las ventanas, deja entrar la luz.
Porque lo que está en tinieblas no se puede reparar hasta que se ve claramente. Así también es con tu alma. Dios no puede sanar lo que tú insistes en esconder. Por eso dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. ¿Sabes lo que eso significa? Que la palabra de Dios no es solo información, no es teoría, no es religión, es luz. Y la luz no solo guía, también revela. A veces no queremos leer la Biblia, no porque no tengamos tiempo, sino porque en el fondo sabemos que, si la abrimos de verdad, si la dejamos hablarnos, algo en nosotros tendrá que cambiar. Porque la luz de Dios no es neutra. Cuando entra, saca a la superficie lo que estaba oculto. Miedos, envidias, orgullo, heridas, pensamientos secretos. Y eso duele. Pero escúchame bien, ese dolor no es castigo. Es el comienzo de la sanación real. Jesús no vino para mantenernos cómodos. Vino a rescatarnos de lo que nos estaba matando. Y a veces, lo que te está matando, ni tú lo ves. Te has acostumbrado tanto a esa actitud, a ese comportamiento, a esa forma de pensar, que ya crees que es parte de ti. Pero Dios, con su palabra, viene como un cirujano. No con rabia, sino con precisión. No con condenación, sino con amor. Cuando lees la palabra, no estás solo informándote. Estás permitiendo que Dios encienda una linterna en tu interior. ¿Has sentido alguna vez que un versículo te atravesó? ¿Que una predicación parecía hablar directamente de ti? ¿Que una historia bíblica te hizo llorar sin saber por qué? Esa es la luz actuando. Es Dios diciendo, hijo, hija, quiero mostrarte algo. No para herirte, sino para liberarte. No hay sanidad sin exposición. Y no hay exposición sin luz. Te invito hoy a dejar que Dios alumbre tu interior. Sin miedo. Sin máscaras. Sin excusas. Él ya lo ve todo. Pero cuando tú decides verlo también, entonces comienza la transformación. No tengas temor de lo que Dios te muestre. Porque todo lo que Él revela, lo revela para redimir. Hay una oración que Dios nunca rechaza. No importa cuánto te hayas alejado. Cuántas veces hayas fallado. Cuánto hayas ocultado. Dios jamás desprecia un corazón verdaderamente arrepentido. El rey David cometió errores graves. Pecó con Betsabé, mintió, manipuló y hasta mandó matar a un inocente. Podríamos pensar que, después de eso, Dios lo habría desechado. Pero no fue así. ¿Por qué? Porque David no se justificó. No culpó a otros. No se excusó con argumentos. Se quebró. Se humilló. Se arrepintió de corazón. Y de ese momento de arrepentimiento nació el Salmo 51, una de las oraciones más profundas y sinceras que existen. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, 1,10. ¿Notas algo? David no pidió que Dios salvara su imagen. Pidió que Dios restaurara su interior. Porque el arrepentimiento no es solo decir, lo siento. Es decir, lo reconozco. Me duele. Quiero cambiar. Hay personas que se lamentan por las consecuencias de su pecado, pero no por el pecado mismo. Eso no es arrepentimiento. Eso es remordimiento. El remordimiento te hace llorar porque fuiste descubierto. El arrepentimiento te hace llorar porque te diste cuenta de a quién heriste, a Dios. Y cuando tu corazón se quebranta, cuando ya no puedes más y caes de rodillas no por vergüenza, sino por dolor. Ahí empieza la sanación. ¿Sabes qué hizo especial a David? No fue su perfección. Fue su capacidad de volver a Dios una y otra vez con humildad. Y es eso lo que Dios busca. No cristianos que nunca caen, sino hijos que, al caer, corren hacia Él y no lejos de Él. Si hoy te das cuenta de que has estado lejos, de que has vivido de apariencias, de que tu corazón está frío, no huyas. Vuelve. Arrepiéntete, no con palabras religiosas, sino con una oración sincera como la de David. Crea en mí un corazón limpio, no me eches de tu presencia. Y Dios te oirá, porque Él nunca cierra las puertas a quien entra con humildad. Santiago 4, 10 dice: Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. El camino a la restauración siempre empieza por el quebrantamiento. Porque cuando tú bajas, Dios te levanta. Una de las frases más radicales que Jesús pronunció está en Marcos 2, 17. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús no vino por los que se creen fuertes, ni por los que aparentan perfección, ni por los que esconden su necesidad. Él vino por los que reconocen que están rotos, por los que ya no pueden más, por los que dicen, Señor, te necesito. Imagina por un momento a un médico que se presenta en un hospital.
Y encuentra pacientes que, aunque tienen fiebre, dolor y heridas, se niegan a ser tratados. Estoy bien. No necesito ayuda. No es tan grave. Puedo sanarme solo. ¿Qué puede hacer ese médico? Nada. Porque no puede sanar a quien no acepta que está enfermo. Así pasa con Jesús. Él tiene poder para sanarte, liberarte, restaurarte, transformarte. Pero si tú sigues negando tu necesidad, si insistes en aparentar que todo está bien, si vives con una fe de superficie, mientras por dentro sangras, Él no podrá hacer nada, no porque no quiera, sino porque Dios nunca fuerza la puerta del alma. Jesús no se escandaliza de tus heridas. Él ya conoce cada rincón de tu historia, y aún así, te sigue amando. Lo único que Él espera es que tú digas: sí, estoy enfermo, y necesito tu medicina. Sí, me alejé, y quiero volver. Sí, me endurecí, pero deseo sentir otra vez. Lucas 5:31 dice: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. El verdadero peligro espiritual no es el pecado visible, es creer que no lo tienes. Porque el orgulloso no pide ayuda, y el autosuficiente nunca sanará del todo. Hoy te invito a dejar de fingir, no por los demás, sino por ti. Permítete reconocer que estás herido, que necesitas al médico, que necesitas a Jesús. Y cuando lo hagas, verás cómo Él se acerca, no con juicio, sino con ternura, no con condena, sino con restauración. Él no vino por los que ya están bien, vino por ti, por mí, por todos los que, al mirarnos al espejo del alma, decimos: Jesús, sin ti, no tengo nada. Hay una idea profundamente equivocada que muchos de nosotros llevamos grabada en el corazón, que rendirnos es fracasar, que soltar lo que amamos, lo que hemos construido, o lo que deseamos, es señal de debilidad. Pero en el reino de Dios, rendirse no es perder, rendirse es confiar. Y confiar es el acto más fuerte y valiente que un corazón humano puede hacer. ¿Recuerdas al joven rico? Su historia aparece en Marcos 10:17-22. Un hombre noble, recto, educado en los mandamientos, deseoso de la vida eterna, se acercó a Jesús con reverencia, corriendo, arrodillándose, preguntando: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús lo miró con amor y le respondió algo profundo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y ven, sígueme. Y entonces ocurre uno de los momentos más tristes del Evangelio. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. El joven no fue condenado, no fue rechazado. Jesús no lo apartó con enojo. Pero él no pudo rendirse. Estaba tan aferrado a lo suyo, su seguridad, su estatus, su control, que no fue capaz de soltarlo para tomar lo que verdaderamente salva: la mano del Maestro. ¿Y tú? ¿Qué estás aferrando que Dios te está pidiendo soltar? Tal vez no son riquezas materiales. Tal vez es un plan, una relación, una necesidad de tener siempre la razón, una herida que te define, un pecado que justifica tu dolor. Rendirse no es huir. Rendirse es decir: Dios, confío más en tu plan que en el mío. Confío más en tu fuerza que en mi habilidad. Confío más en tu amor que en mis apegos. Dios no te pide que sueltes por capricho. Te pide que sueltes porque no puedes recibir lo nuevo con las manos ocupadas. Si hoy estás luchando con algo que no puedes soltar, si hay una parte de tu vida que aún no entregas del todo, piensa en el joven rico. No le faltaba nada, excepto una cosa: rendirse. Y esa fue la diferencia entre acercarse a Jesús y seguirlo. No seas como aquel joven que se alejó triste. Sé como aquel que, aunque temblando, dice: Señor, lo entrego todo. Aunque me duela, confío en ti. Porque esa rendición es el principio de una vida verdadera. Vivimos en un mundo lleno de ruido. Ruido externo, pantallas, notificaciones, noticias, opiniones, ruido sin alma. Y ruido interno, pensamientos, preocupaciones, ansiedad, comparaciones, culpa. Entre tanto caos, muchos dicen: ¿dónde está Dios? No lo oigo. ¿Por qué no me habla? ¿Será que me ha dejado? Pero el problema no es que Dios no hable, es que no sabemos escuchar. En 1 Reyes 19, el profeta Elías estaba huyendo, agotado, deprimido. Se escondió en una cueva, deseando morir. Y allí Dios se le apareció. Pero no en un terremoto, ni en un viento poderoso, ni en fuego, dice la Escritura. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. 1 Reyes 19:12. Un susurro. Dios no siempre grita. A veces, susurra. Y un susurro no se oye si no hay silencio.
El alma que siempre está ocupada. La mente que nunca se detiene. El corazón que solo corre. Difícilmente podrá oír al Creador. El secreto es hacer espacio. No espacio físico, sino interior. Callar el alma. Apagar el ruido. Desconectarse para reconectarse. Jesús mismo lo hacía. Se retiraba a lugares solitarios. Oraba de madrugada. Buscaba el silencio para escuchar al Padre. Si tú quieres oír a Dios, tienes que buscarlo donde Él habla, en lo íntimo. En la oración sincera. En la lectura pausada de su palabra. En la madrugada donde no hay distracciones. En ese momento del día donde apagas todo para decir, habla, Señor. Estoy escuchando. No esperes que Dios compita con el ruido del mundo. Él no grita por encima del caos. Él te llama al desierto, al silencio, al interior, para susurrarte verdades que sanarán tu alma. ¿Hace cuánto no haces silencio? ¿Hace cuánto no detienes tu vida solo para escuchar? Quizá Dios ya te ha hablado, pero no lo oíste porque estabas corriendo. Hoy es tiempo de parar, de sentarte en su presencia, de escuchar su voz, no por obligación, sino por necesidad, porque su susurro puede cambiar tu historia. Jesús contó una historia que ha atravesado siglos y corazones. Una historia que, aunque la hayamos oído 1000 veces, cada vez que la escuchamos, nos recuerda quién es Dios. La historia del hijo pródigo. Un joven que pidió su herencia. Se fue lejos. Malgastó todo. Vivió sin rumbo. Y terminó comiendo con cerdos. Pero la parte más poderosa no fue su caída. Fue su regreso. Dice Lucas 15, 20. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió. Y se echó sobre su cuello. Y le besó. ¿Te das cuenta? El padre no esperó enojado. No le cerró la puerta. No le exigió explicaciones. Corrió hacia él. Y esto era radical, escandaloso en esa cultura. Un padre anciano, corriendo hacia un hijo rebelde, sucio, indigno. ¿Sabes por qué? Porque el amor del Padre es más grande que tu pasado. Dios no está esperando verte limpio para recibirte. Te recibe para limpiarte. Él no te exige estar perfecto para abrazarte. Te abraza para que seas transformado. Quizás tú has vivido lejos. Quizás tu pecado te ha dejado vacío, herido, humillado. Y tal vez piensas que ya es tarde. Que Dios no querrá saber de ti. Que no eres digno. Pero escucha esto con el corazón abierto. Nunca es demasiado tarde para volver. Dios no está contando tus errores. Está contando los pasos que das hacia Él. Y cuando te vea venir, aunque aún estés lejos, aunque todavía lleves el polvo del pecado, aunque no sepas qué decir, Él correrá hacia ti, te abrazará, te restaurará, te dirá, hijo mío, has vuelto a casa. No tienes que quedarte más tiempo entre los cerdos. No tienes que vivir más en la vergüenza. No tienes que seguir huyendo. El Padre te espera, con los brazos abiertos, con el corazón encendido, con amor inagotable. Hoy es el día para volver. Volver no es debilidad, es sabiduría, es madurez. Es la decisión más valiente de tu vida. ¿Y si lo haces ahora? ¿Y si, como el hijo pródigo, dices, volveré a casa de mi padre? Él no te juzgará, Él te recibirá, porque su amor no caduca, su perdón no se agota, su corazón sigue latiendo por ti. Todo cambio verdadero comienza con una decisión sencilla pero poderosa, dejar de huir de uno mismo. Sí, es más fácil seguir con la rutina, más fácil ignorar esa incomodidad que sentimos dentro. Más cómodo aparentar que todo está bien, mientras por dentro, el alma se marchita. Pero no hay libertad sin verdad. Y no hay verdad sin honestidad. Dios no trabaja con versiones maquilladas de ti. Él no sana lo que tú niegas. Él no restaura lo que tú cubres. Por eso, el primer paso hacia una transformación espiritual real es este. Mirarte al espejo del alma y decir la verdad. No la verdad que conviene. No la que los demás quieren oír. La verdad que duele, pero que libera. En Lamentaciones 3, 40 se nos dice, escudriñemos nuestros caminos, y busquemos, y volvámonos a Jehová. ¿Escuchaste? No dice escudriñemos los caminos de los demás, dice los nuestros. Porque a veces somos expertos en ver los errores ajenos, pero ciegos a nuestras propias grietas. ¿Te has detenido últimamente a preguntarte, ¿cómo está realmente mi corazón? ¿Qué áreas de mi vida he justificado, cuando en realidad están mal? ¿Qué he normalizado que me está alejando de Dios? Asterisco asterisco. Hoy te invito a un ejercicio de alma. No es complicado, pero requiere valor. Busca un lugar tranquilo. Apaga el ruido. Toma papel y lápiz y haz una oración sincera como esta. Señor,
muéstrame lo que no quiero ver. Dame ojos para reconocer mi pecado. Y humildad para aceptarlo. Ayúdame a ser honesto contigo y conmigo mismo. Luego, escribe. No filtres. No maquilles. No excuses. Solo sé real. Haz un inventario espiritual. No para castigarte, sino para empezar a sanarte. Recuerda, Dios no espera perfección. Solo espera sinceridad. Y esa sinceridad es la llave que abre la puerta al cambio. Hay algo profundamente liberador en hablar lo que hemos callado por mucho tiempo. El alma se intoxica cuando guarda pecado en secreto. La culpa se convierte en peso, el corazón se endurece, la comunión con Dios se enfría. Y lo peor, empezamos a creer que ya no hay vuelta atrás. Pero escúchame bien. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1, 9. ¿Qué promesa más hermosa? Confesar no es solo admitir. Es abrir el corazón ante el único que puede limpiarlo de verdad. Dios no necesita que le informes lo que hiciste. Él ya lo sabe. Pero Él espera que tú lo reconozcas para que puedas liberarte del peso que cargas. ¿Has sentido alguna vez esa presión en el pecho? ¿Esa incomodidad en tu alma cuando estás solo? ¿Esa necesidad de llorar sin razón clara? Muchas veces es el Espíritu Santo diciendo, entrégamelo, no lo cargues más. Habla conmigo, confiesa. Y cuando lo haces, cuando sueltas ese pecado, esa doble vida, ese hábito escondido, no recibes juicio, recibes perdón. Dios no te dice, te lo dije. Él te dice, bienvenido de nuevo. Ahora empecemos de nuevo, juntos. Confesar no es mostrar debilidad, es romper las cadenas. David lo entendió y escribió, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Salmo 32, 3,5. Callar te destruye. Confesar te sana. Hoy, haz una pausa. Ve a ese lugar secreto. Cierra la puerta. Arrodíllate si puedes. Y ora. Pero no reces. Habla. Con tus palabras. Con tu dolor. Con tu historia. Y dile al Padre todo. Sin esconder, sin adornar. Y verás cómo el amor lo cubre todo. Porque cuando confiesas, Dios limpia. Cuando limpias, tu alma respira. Y cuando tu alma respira, empieza a vivir de verdad. En el caminar espiritual, hay cosas que solo Dios puede hacer en ti. Pero también hay pasos que Dios ha diseñado para que no los des solo. Confesarle algo a Dios es el primer paso. Pero poner luz sobre eso junto a un hermano maduro en la fe es un acto de sanidad aún más profundo. Santiago 5, 16 lo dice así. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y orad unos por otros, para que seáis sanados. ¿Te das cuenta? Confesar no solo trae perdón, también trae sanidad. El enemigo quiere que creas que debes seguir en silencio. Que si cuentas tu lucha, te van a juzgar. Que nadie te entenderá. Que te van a rechazar. Pero eso es mentira. Y esa mentira te mantiene atado. Porque lo que permanece en secreto, permanece en control. Pero lo que sale a la luz, empieza a perder poder. Por eso, si tienes una lucha, una herida, un pecado que no logras vencer, busca a alguien sabio. Alguien maduro en la fe. Alguien que tenga compasión, discreción y sabiduría espiritual. No alguien que te critique, sino alguien que te escuche y ore contigo. Hablar libera. Compartir restaura. Orar en comunidad fortalece. Hay personas que están solo a una conversación de romper cadenas. Y no lo saben, porque nunca se atrevieron a hablar. No estás solo. Dios te ama. Pero también te rodea de hermanos y hermanas que pueden ayudarte a caminar. Hoy mismo puedes dar ese paso. ¿Hay alguien en quien confíes? ¿Alguien que sabes que puede guiarte sin condenarte? Llámalo. Busca ese encuentro. Y di la verdad. No para avergonzarte, sino para sanarte. La confesión personal con Dios es el inicio. Pero la confesión compartida, cuando es sana, acompañada y en oración, es parte del diseño de Dios para tu restauración. Porque donde dos o más se reúnen en su nombre, allí está Él. Y donde está Él, hay libertad. Cuando Dios enciende la luz en nuestro interior, no lo hace para dejar las cosas como están. La revelación trae consigo una responsabilidad, empezar a cambiar. Pero no se trata de cambios gigantescos de la noche a la mañana. Dios no nos pide velocidad, nos pide dirección. Pequeños cambios, sostenidos con fe, pueden producir transformaciones eternas. Cambios como estos. Oración real, no solo repetitiva. Lectura bíblica profunda, no por cumplir un plan, sino por hambre de escuchar. Momentos de silencio, donde le das espacio al susurro de Dios.
Menos distracción, menos pantallas, menos ruido. Más intención, más propósito, más comunión. No puedes esperar un alma encendida si la alimentas con distracciones constantes. No puedes decir quiero a Dios mientras tu día está lleno de todo, menos de Él. Mira lo que dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Lo ves? No es magia, es disciplina espiritual. ¿Quieres que tu fe crezca? Haz espacio cada día, aunque sean 10 minutos. Un rincón en tu casa, una libreta de oración, un tiempo sin celular, una lectura de un salmo, un momento de honestidad con Dios. Los cambios concretos construyen el puente entre el deseo y la transformación. No se trata de sentir más. Se trata de vivir con intención. Y cuando vives así, Dios se deja encontrar. Uno de los hábitos espirituales más poderosos y menos practicados es el ayuno, no como sacrificio vacío, sino como una declaración interior de dependencia total de Dios. El ayuno no es para convencer a Dios. Es para callar la carne y escuchar mejor al espíritu. Es para romper rutinas, romper adicciones, romper el orgullo. Jesús mismo ayunó. En Lucas 4, antes de comenzar su ministerio, fue llevado al desierto. Allí, en ayuno y oración, enfrentó al enemigo cara a cara. Y venció. No porque estaba físicamente fuerte, sino porque estaba espiritualmente sensible. El ayuno nos vacía de lo innecesario, para que podamos ser llenos de lo eterno. ¿Sientes que tu alma está dormida? ¿Que no puedes conectar con Dios? ¿Que el pecado te tiene débil? Entonces ayuna, no como una obligación religiosa, sino como un clamor sincero. Señor, tengo hambre de ti, más que del pan. Joel 2:12 dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Ayunar no es solo dejar de comer, es renunciar a algo legítimo por un tiempo, para buscar a Dios con más profundidad. Tal vez para ti sea dejar redes sociales, televisión, conversaciones vacías, distracciones. Y en ese tiempo, orar más, leer más, escuchar más. El ayuno te sensibiliza, te devuelve el fuego, rompe lo que te ata. Y no es fácil, pero tampoco lo fue la cruz. Y si Jesús mismo usó el ayuno como herramienta de victoria, ¿cómo no lo usaríamos nosotros? Hoy te invito a probarlo. Un día, una mañana, un almuerzo, una distracción, pero no lo hagas por legalismo. Gálatas 6:9 lo dice claro. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. El que persevera, aunque caiga, aunque llore, endure, ese verá la gloria de Dios. No es emoción del momento, es decisión diaria, y esa perseverancia te llevará al verdadero encuentro con el Padre. Todo lo que Dios sana en tu interior termina reflejándose afuera. No es magia, es transformación. Cuando el alma se limpia, cuando el corazón se reconcilia con el Creador, cuando el fuego de la intimidad con Dios vuelve a arder, las relaciones también comienzan a sanar. Porque muchas veces, la forma en que tratamos a los demás es un reflejo de cómo está nuestra alma con Dios. ¿Has notado esto? Cuando estás amargado contigo mismo, te cuesta perdonar. Cuando estás lleno de miedo, eres más controlador. Cuando estás desconectado de Dios, todo te irrita, todo te pesa, todo te cansa. Pero cuando te reconcilias con Él, cuando vuelves a su presencia, cuando su voz te da identidad y su amor te envuelve, comienzas a ver a los demás con otros ojos. Ya no desde el dolor, sino desde la compasión. Un hermano en la fe me dijo una vez, volví a mirar con amor a mi familia, después de volver a mirar a Dios como mi Padre. Él había pasado años distanciado emocionalmente. Vivía con su esposa y sus hijos, pero su alma estaba lejos. Irritado, seco, indiferente. Y todo cambió no cuando los demás cambiaron, sino cuando él fue tocado por la gracia de Dios. El Espíritu Santo no solo te reconcilia con el cielo, te vuelve a conectar con lo humano, con tu madre, con tu esposo, con tus hijos, con tu amigo. Por eso Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:37-39. Una alma sana, una relación restaurada con Dios, abre el camino para que tus vínculos humanos florezcan. Si hay heridas en tus relaciones, no empieces por culpar, empieza por sanar tu interior. Y verás cómo, poco a poco, el amor vuelve a fluir. Uno de los frutos más hermosos de una vida tocada por Dios es este:
La restauración de vínculos rotos. Y no se trata solo de llevarse bien otra vez. Se trata de algo más profundo. Perdonar, pedir perdón, sanar, reconstruir. Pero esto no es fácil. El orgullo duele. Las heridas sangran. Los recuerdos se imponen. Y por eso necesitamos un ejemplo poderoso. Y lo tenemos en la historia de José y sus hermanos. Génesis 45. José fue traicionado. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo. Lo arrancaron de su hogar. Y lo dieron por muerto. Pasaron años. José fue esclavo, fue prisionero, fue olvidado. Hasta que Dios lo levantó como gobernador de Egipto. Y cuando el hambre trajo a sus hermanos de vuelta a él, José tuvo el poder de vengarse. Pudo condenarlos, pudo destruirlos. Pero ¿sabes qué hizo? Lloró. Y les dijo: Yo soy vuestro hermano José, el que vendisteis a Egipto. Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Génesis 45, 4-5. José no negó el dolor, no minimizó la herida, pero eligió perdonar. Y ese perdón reconstruyó una familia. ¿Tienes relaciones rotas? ¿Personas con las que ya no hablas? ¿Familiares con los que hubo distancias que nunca se cerraron? Hoy, en el nombre de Jesús, te digo con amor, Dios puede restaurar, pero comienza contigo, con tu decisión, con tu humildad, con tu paso. A veces restaurar no es decir mucho, es enviar un mensaje, es orar por quien te hirió, es dejar de hablar mal, es dejar de guardar rencor. Y a veces, es decir con sinceridad: perdóname, no para justificar lo que hicieron contigo, sino para romper el ciclo del dolor. Porque donde hay humildad, Dios puede hacer milagros. Hoy puedes dar el primer paso. ¿Estás dispuesto a restaurar lo que el pecado rompió? ¿Estás dispuesto a dejar que Dios sane lo que el orgullo escondió? Entonces, empieza. Dios estará contigo. Cuando el corazón se reconcilia con Dios, cuando el alma suelta el rencor, cuando el orgullo se derrumba, la paz llega, no como emoción, no como evasión, como fruto. Gálatas 5, 22 lo dice claramente. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. La paz no se fabrica, no se compra, no se impone. La paz nace. Nace cuando el Espíritu de Dios habita en ti, cuando Él empieza a regir tus pensamientos, tus respuestas, tus emociones. Antes reaccionabas con juicio, ahora con misericordia. Antes gritabas por enojo, ahora hablas con mansedumbre. Antes huías por miedo, ahora avanzas con confianza. Donde antes había juicio, ahora hay compasión. Ese es el fruto del Espíritu. Y no es porque tú seas mejor. Es porque Dios está obrando desde adentro. ¿Sabes que la paz no es ausencia de problemas? Es presencia de Dios en medio de ellos. Es dormir en medio de la tormenta, como Jesús en la barca. Es sonreír en medio del caos. Porque sabes quién lleva tu vida. Es dejar de pelear con todo y con todos. Porque el alma ya no necesita defenderse. Cuando Dios cambia tu corazón, no solo cambia tu actitud, cambia el ambiente a tu alrededor. Personas notan algo diferente. Sienten descanso contigo. Ven en ti algo que no entienden, pero anhelan. Eso es la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4, 7. ¿Quieres saber si tu vida está siendo transformada? Mira tus frutos. ¿Hay paz? ¿Hay compasión? ¿Hay perdón? ¿Hay bondad? Si no los ves aún, no te condenes. Pero no dejes de buscar. Pide al Espíritu que te llene, que te forme, que te haga nuevo por dentro. Y entonces, sin que lo fuerces, el fruto nacerá, y el mundo lo verá. Paz. Verdadera paz. Hay un tipo de amor que no nace del esfuerzo humano. No depende del carácter, ni del estado de ánimo, ni siquiera del trato recibido. Es el amor que viene de lo alto. Es el amor que Dios derrama en nuestros corazones. 1 Corintios 13 lo describe como nadie más podría. El amor es paciente, es bondadoso. No envidia, no presume, no se engríe. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. No guarda rencor. Versos 4-5. ¿Te das cuenta? Ese amor no es natural, es sobrenatural. Porque nosotros, por naturaleza, no amamos así. Queremos controlar, defendernos, exigir, imponer. Pero cuando Dios entra en nuestra historia, Él no solo nos perdona, nos enseña a amar. Y lo más hermoso es que, tú no puedes dar lo que no recibes primero de Dios. Por eso muchos fracasan al intentar amar bien, porque están intentando con sus fuerzas, y no desde la fuente.
cuando recibes el amor del Padre, cuando entiendes que Él te ha amado con gracia, con paciencia, con ternura incluso cuando fallaste. Ese amor empieza a fluir hacia los demás. Ya no amas por obligación, amas porque estás lleno. ¿Has sentido dificultad para amar a alguien? ¿A un esposo difícil? ¿A un familiar indiferente? ¿A ti mismo incluso? Detente. No empieces por esforzarte. Empieza por volver a la fuente. Ora así: Señor, no sé cómo amar en esta situación, pero tú sí sabes. Ámalo tú a través de mí. Y verás cómo lo imposible se vuelve posible. Porque el amor de Dios no es un sentimiento. Es una decisión que transforma. Y cuando aprendes a amar desde Dios, tus relaciones no solo sanan, se convierten en testimonio vivo. Una persona transformada por Dios puede cambiar un hogar entero. Una mujer que decide orar en vez de pelear. Un hombre que decide servir en lugar de imponer. Un joven que decide obedecer en vez de rebelarse. Esas decisiones crean atmósferas distintas. Tal vez no lo notas de inmediato. Tal vez los demás no cambian al instante. Pero la luz empieza a brillar en la oscuridad. Jesús lo dijo claramente: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Mateo 5, 14. Un testimonio verdadero puede restaurar matrimonios, reunir familias separadas, despertar la fe en comunidades secas, tocar corazones endurecidos. Y todo comienza con una persona dispuesta. Te comparto un testimonio real. Un esposo frío, distante, burlón de la fe. Su esposa se convirtió a Cristo y comenzó a orar cada día por él. No discutía, no obligaba, no predicaba con palabras, predicaba con su actitud. Pasaron meses, luego años. Y un día, él le dijo: No entiendo por qué no reaccionas igual que antes. No entiendo por qué ya no me gritas, ni me exiges. ¿Qué cambió en ti? Ella respondió: No fui yo, fue Dios en mí. Y ese día, el hombre se quebró y comenzó su propio camino hacia Dios. Así funciona la fe. Transforma lo interno y lo externo. No necesitas ser pastor para impactar a otros. Solo necesitas ser fiel. Donde haya alguien transformado, hay una casa con esperanza. Hay un ambiente que comienza a respirar paz. Y poco a poco, lo que parecía muerto resucita. No subestimes lo que Dios puede hacer a través de ti. Tu fe puede cambiar todo tu entorno. Pero ¿qué pasa cuando tú cambias y los demás no? ¿Qué haces cuando oras, sirves, amas y no ves respuesta? La respuesta es una palabra santa: esperanza. Esperanza no como emoción pasajera, sino como convicción firme de que Dios sigue obrando, incluso cuando tus ojos no lo ven. Romanos 15, 13 declara: Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dios no quiere que esperes en tus fuerzas. Él quiere llenarte de esperanza por su poder. Tal vez llevas años orando por alguien, un hijo, una madre, un esposo, un amigo, y parece que todo sigue igual, o peor. Pero escucha esto: Dios nunca desperdicia una oración hecha en fe. Él oye, Él ve, Él obra. A veces en silencio, a veces en lo oculto. Recuerda a Moisés. Dios lo preparó 40 años en el desierto, para usarlo en 40 días de libertad. Recuerda a la madre del hijo pródigo. Esperó en casa, en fe, hasta que vio al hijo volver. Dios trabaja en los corazones, incluso cuando tú no lo percibes. Y si hoy te toca sembrar con lágrimas, un día recogerás con gozo. No pierdas la esperanza, porque aunque no veas el cambio, Dios no ha terminado la historia. Y mientras esperas, no te detengas. Sigue amando, sigue orando, sigue creyendo, sigue sembrando, porque el que siembra con fe, siempre cosecha con gloria. Tu transformación es semilla, tu perseverancia es riego, tu esperanza es lo que abre el cielo. Confía, Dios está obrando, y lo que hoy no ves, mañana será testimonio. ¿Quién eres? No te estoy preguntando qué haces, qué tienes, ni qué hiciste. Te estoy preguntando: ¿quién eres, realmente? Muchos viven cargando una etiqueta, puesta por el mundo, por sus errores, por el pecado, por una voz interna que no se calla. Pero hoy, escúchame bien: tu pecado no define tu identidad. Dios sí. 2 Corintios 5, 17 dice: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No dice será nueva, dice es nueva. Porque cuando vienes a Jesús con sinceridad, cuando entregas tu corazón con humildad, Él borra el pasado
y te da un nuevo nombre. No eres lo que hiciste. No eres lo que te hicieron. No eres lo que el mundo dice. Eres lo que Dios declara. Él te llama hijo, redimido, perdonado, amado, elegido. Pero aquí está el problema. A veces Dios ya te perdonó, pero tú aún no te has perdonado. Te sigues viendo como el que falló, la que cayó, el que no logró, la que manchó su historia. Pero la gracia de Dios no solo limpia tu hoja de vida, te escribe una nueva. Mira lo que dice Isaías 43, 25. Yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Y tú sigues recordándolos? Dios te dice, no vivas bajo el peso del pecado que yo ya clavé en la cruz. Hoy es día de identidad, de reconocer que tu valor no está en tu pasado, sino en la voz que te llama desde el cielo. Hijo mío, hija mía, levanta la cabeza. No eres lo que el enemigo susurra. Eres lo que Dios declara con amor eterno. Recibir identidad en Dios no es el final, es el comienzo. Porque quien ha sido perdonado, ahora está llamado a vivir diferente. No por miedo, no por religión, no por legalismo, sino porque cuando entiendes quién eres, entiendes también para qué estás. Romanos 12, 1 lo expresa así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Notas algo? No dice cumplan rituales. No dice sigan normas religiosas. Dice, presenten sus vidas como sacrificio vivo. Eso es adoración real, cuando cada decisión, cada hábito, cada día, es vivido con Dios como centro. ¿Has vivido para ti todo este tiempo? Tus metas, tus deseos, tus planes. ¿Y aún así, sientes vacío? Es porque fuiste creado para más. La vida rendida a Dios no es una vida apagada. Es una vida encendida por propósito. Y aquí es donde muchos se estancan. Quieren ser perdonados, pero no quieren rendirse. Quieren a Dios como Salvador, pero no como Señor. Pero no hay transformación sin entrega. Dios no viene a reformar tu vieja vida. Viene a darte una nueva. ¿Y cómo se ve esa vida? Decisiones guiadas por el Espíritu. Relaciones basadas en el amor. Tiempo invertido en lo eterno. Pensamientos renovados por la palabra. Un corazón que busca obedecer, no impresionar. No será fácil, pero sí será glorioso. Porque cuando te rindes por completo, descubres el propósito por el cual fuiste creado. Y créeme, eso vale más que cualquier éxito sin Dios. Hoy te invito a hacer esa entrega. A decirle, Señor, no solo te acepto, te sigo. Y tu vida nunca volverá a ser igual. ¿Sabes cuál es una de las estrategias más antiguas del enemigo? Pero Jesús nos dio ejemplo. No respondió con emoción, respondió con palabra. Escrito está. Cada vez que el enemigo intente confundirte, responde con la verdad de Dios. Dile, soy nueva criatura. 2 Corintios 5, 17. Fui comprado por precio. 1 Corintios 6, 20. Soy coheredero con Cristo. Romanos 8, 17. Soy templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 3, 16. Y no negocies tu identidad. No la cambies por aplausos. No la vendas por aprobación. No la ignores por comodidad. Eres quien Dios dice que eres. Aunque no lo sientas. Aunque no te lo digan. Aunque lo dudes a veces. Hoy recuerda esta verdad. Tu identidad es regalo del cielo, no opinión de la tierra. Y cuando camines en ella, serás libre, firme, imparable. Tu existencia no es un accidente. No eres una casualidad cósmica. Fuiste creado con intención divina. Jeremías 29, 11 lo proclama con voz firme desde la eternidad. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Escuchaste bien? Planes, futuro, esperanza. Hay un diseño sobre tu vida que nació en el corazón de Dios. Antes de que nacieras, antes de que pecaras, antes de que fallaras. Tú puedes haberlo olvidado, pero Dios no lo ha cancelado. Vivimos en un mundo que dice, vales por lo que haces, vales por lo que produces, vales por cómo luces. Pero Dios te dice, vales porque yo te hice con propósito eterno. Ese propósito no depende de tu perfección, depende de tu rendición. Cuando tú entregas tu vida a Cristo, Él reconecta tu alma con su diseño original. Quizá no serás famoso, quizá no estarás en plataformas, pero donde estés, si estás en su voluntad, estás cumpliendo un destino eterno. ¿Sabes cuál es el enemigo del propósito? La comparación.
compararte con otros, con sus llamados, con sus historias, con sus tiempos. Pero el propósito de Dios en tu vida es único. No necesita parecerse al de nadie más. Solo necesita ser obedecido. Hoy te pregunto con amor, ¿estás viviendo para lo eterno o sobreviviendo en lo temporal? Dios tiene más para ti. Y ese más comienza cuando le dices, Padre, úsame, como tú quieras. Tu vida no será la misma. Y la historia de muchos cambiará contigo. Muchos creen que para servir a Dios necesitan cambiar de ciudad, de trabajo, de etapa. Pero escucha esto. Tu lugar actual también es parte de tu llamado. Dios no solo llama misioneros a África, o pastores al púlpito, o músicos a la plataforma. Dios llama esposas a sus hogares, obreros a sus trabajos, estudiantes a sus aulas, con propósito. Y para recordarlo, hay una historia que resuena con fuerza. La historia de Esther, una joven huérfana, criada por su primo, judía en una tierra extranjera, hasta que, por gracia y providencia, Dios la posicionó como reina, pero no fue coronada para su comodidad, fue posicionada para cumplir una misión. Cuando su pueblo estuvo en peligro, su tío Mardoqueo le envió un mensaje que cambió todo. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esther 4:14. Ese verso no es solo para Esther, es para ti. ¿Y si para esta hora estás en esa familia? ¿Y si para esta temporada estás en ese trabajo? ¿Y si para este momento estás en ese lugar específico? ¿Por qué Dios te ha colocado ahí con una misión? Asterisco asterisco. No necesitas un cargo espiritual para tener un impacto eterno. Donde estás, si estás lleno del Espíritu, ese lugar se vuelve santo. Así que deja de decir cuándo. Cuando cambie de ciudad. Cuando me libere de esta etapa. Cuando tenga más tiempo. No esperes. Obedece ahora. Tu vida puede ser instrumento en las manos de Dios. Ahí donde estás. Y lo que haces con fidelidad hoy será testimonio eterno mañana. Quizá al leer todo esto piensas, ¿pero cómo Dios va a usarme si estoy roto? Si tengo heridas, historia, fallas. Aquí viene una de las verdades más hermosas del reino. Dios no solo puede usar lo roto, Dios prefiere hacerlo. 2 Corintios 4:7 nos revela este misterio. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Somos vasijas de barro, frágiles, agrietadas, imperfectas, pero dentro de nosotros habita un tesoro glorioso. Y aquí está la imagen, una vasija perfecta, sin grietas, no deja salir la luz, pero una vasija rota, cuando lleva dentro el fuego de Dios, brilla por las grietas. Tus heridas, si están en manos del Señor, se vuelven ventanas de su gloria. Mira a Pedro. Negó a Jesús 3 veces. Lloró amargamente. Y aún así, fue el predicador que trajo a 3,000 almas a Cristo en Pentecostés. Mira a Pablo, perseguidor, asesino de cristianos, transformado por la gracia, y convertido en apóstol y escritor de la mitad del Nuevo Testamento. No escondas tus grietas. Entrégaselas a Dios. Y deja que su luz fluya a través de ellas. Dios no necesita tu perfección, solo tu disposición. Hoy dile, Señor, aquí estoy, con mis grietas, con mis miedos, con mis errores, pero también con fe. Úsame para tu gloria, y verás lo que Él puede hacer, a través de un corazón que ya no se esconde. ¿Cuántas veces has intentado cambiar y no lo lograste? Has dicho, ahora sí dejaré esto. Esta vez voy a ser distinto. Ya no voy a caer. Pero al poco tiempo, caíste otra vez. Y el ciclo se repite. Y la frustración crece. Déjame decirte una verdad que cambia todo. No puedes cambiarte tú solo, pero Dios sí puede transformarte. La transformación verdadera no es cuestión de fuerza de voluntad. Es fruto de rendición. Es obra del Espíritu. Romanos 12:2 lo dice así. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformarse no es maquillarse. No es modificar una conducta externa. Es permitir que el Espíritu Santo renueve tu forma de pensar, tu forma de ver, tu forma de vivir. La religión cambia apariencias. La presencia de Dios cambia corazones. Y aquí está la clave. No cambias para acercarte a Dios. Te acercas a Dios, y Él te cambia. Como dijo una vez un pastor, Dios te ama tal como eres, pero te ama demasiado como para dejarte así. La renovación no es un evento, es un proceso. Es como el amanecer, lento, constante, firme. Y cada día que te acercas a Dios,
aunque sea con debilidad. Él trabaja en ti. ¿Te sientes débil? Perfecto. Dios se perfecciona en la debilidad. Solo dile, Señor, no puedo cambiarme, pero sí puedo rendirme. Haz tu obra en mí. Y así, día a día, su gracia te levantará, su espíritu te fortalecerá, y lo que antes parecía imposible, será tu nuevo caminar. ¿Sabías que tu mente se alimenta? Cada pensamiento es una semilla, y cada semilla da fruto con el tiempo. Por eso es tan vital lo que consumes a diario, las palabras que escuchas, los pensamientos que permites, las voces que sigues. Pero hay una voz que no cambia, una fuente que no se seca, una verdad que transforma, la palabra de Dios. El Salmo 1 lo dice de forma hermosa. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Y qué pasa con esa persona? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. ¿Lo ves? Medita en la palabra, se enraiza en ella, vive fortalecido por ella, y entonces, da fruto, prospera, permanece firme. Hoy muchos cristianos están secos, no por falta de fe, sino por falta de raíz. Y la raíz se profundiza cuando te alimentas de la palabra, cada día, no como obligación, sino como pan que te da vida. No necesitas leer 5 capítulos diarios. Empieza con uno, o incluso con un versículo, pero hazlo con corazón abierto. Hazlo con hambre. La palabra no es solo letra, es espíritu y vida. Ver Juan 6, 63. Cuando la lees con fe, no solo te informa, te transforma. Así que hoy decide. Antes de mirar tu celular, mira la palabra. Antes de hablar con todos, habla con el autor de la escritura. Y verás cómo, lentamente, tu mente se renueva, tu corazón se alinea, y tu alma florece, como árbol junto al río, inmóvil ante la sequía, firme bajo la tormenta, verde todo el año. La palabra diaria es tu vida espiritual. Muchos creen que orar es repetir palabras, un acto religioso, un deber más. Pero la oración no es monólogo, es comunión. Orar no es hablarle a un Dios distante, es encontrarte con un Padre presente, es conectar tu espíritu con su corazón. Lucas 5, 16 dice algo revelador sobre Jesús. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Lo notas? Jesús mismo, el Hijo de Dios, se apartaba para orar, no porque lo necesitara teóricamente, sino porque deseaba estar con el Padre. Y si Jesús, el perfecto, necesitaba tiempos de oración, ¿cuánto más tú y yo? La oración no cambia a Dios, nos cambia a nosotros. En oración, entregas tu carga, recibes dirección, te vacías del ruido, te llenas de paz. No necesitas palabras complicadas, solo necesitas sinceridad. Dios no escucha oraciones perfectas, escucha corazones honestos. Ora como si hablaras con tu mejor amigo, porque Él lo es. Ora con gratitud, con clamor, con silencio. Sí, también se ora en silencio, porque a veces la oración más poderosa es una lágrima. Orar no es un rito, es una respiración espiritual. Un alma que no ora, se ahoga, pero un alma que ora, aunque esté en el fuego, camina con Dios. Haz de la oración un hábito, un espacio sagrado, un rincón con Dios cada día. No esperes tener tiempo, haz el tiempo, porque ahí, en ese lugar secreto, Dios te forma, te habla, te abraza, te alinea, y cuando vuelves de ese lugar, tu rostro cambia, tus decisiones cambian, tu caminar cambia, porque la oración te conecta al cielo y te transforma por dentro. ¿Fallaste ayer? ¿Te caíste de nuevo? ¿Sentiste que arruinaste tu oportunidad con Dios? Escucha esto. El cielo no cerró su puerta. El Padre no retiró su mano. La gracia no ha caducado. La palabra lo declara con firme ternura. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3, 22-23. ¿Lo ves? Nuevas, cada mañana. Eso significa que cada amanecer es una declaración divina que dice, tienes otra oportunidad, puedes comenzar de nuevo. No te he soltado. Dios no es como el mundo que cancela a los que fallan. Él restaura, Él levanta, Él reescribe. ¿Te equivocaste anoche? Esta mañana hay gracia. ¿Caíste esta semana? Hoy hay un nuevo comienzo.
¿Llevas años en tinieblas? Esta palabra te llama a la luz, ahora. No es porque lo merezcas. Es porque Él es fiel. Su amor no cambia con tu rendimiento. Su fidelidad no depende de tu fuerza. Su llamado no se extingue por tu debilidad. El enemigo quiere que creas que ya no tienes regreso. Pero Dios quiere que recuerdes que siempre hay un camino de vuelta. Y ese camino es Jesús. Hoy es un día santo. No por lo que hagas, sino por lo que Dios puede hacer si tú le abres la puerta. Levántate. No por orgullo, sino por fe. El Dios que te levantó ayer, te espera hoy con los brazos abiertos. Y mañana, si lo necesitas otra vez, su misericordia volverá a amanecer. Muchos cristianos creen en Dios, pero no viven guiados por Él. Van a la iglesia, leen la Biblia, dicen amén, pero sus decisiones, sus pasos, sus pensamientos, no están siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Pero el llamado no es solo a creer, es a caminar guiado. Romanos 8:14 lo afirma con claridad. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No dice todos los que oran mucho, ni todos los que saben mucho. Dice, los que son guiados. ¿Quién está guiando tus decisiones? ¿Tus emociones? ¿El miedo? ¿La lógica humana? ¿O es el Espíritu quien te dirige? Aunque no siempre entiendas el camino, cuando el Espíritu guía, hay paz, incluso en el conflicto. Hay propósito, incluso en lo incierto. Hay fruto, incluso en el dolor. Gálatas 5:22 lo llama el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Ese fruto no viene por esfuerzo humano, viene por rendición espiritual. Te comparto un testimonio real. Un hombre de negocios estaba a punto de firmar un contrato millonario. Todo parecía perfecto. Pero en oración, sintió una incomodidad, una voz interior que lo detenía. Aunque nadie lo entendía, obedeció. Rechazó el trato. Semanas después, la empresa con la que iba a firmar fue acusada de fraude. El Espíritu lo guió, y su obediencia lo protegió. Eso no fue intuición, fue dirección espiritual. Tú también puedes vivir así, pero necesitas sensibilidad, silencio interior, fe para obedecer, incluso cuando no lo entiendes. La guía del Espíritu no siempre te lleva por el camino fácil, pero siempre te lleva al lugar correcto. Entrégale tus decisiones, tus tiempos, tus planes. Y cuando Él guíe, el fruto será evidente, y tu vida será testimonio viviente de su dirección. La vida cristiana no es una línea recta, es un viaje, y como todo viaje, tiene etapas. Una de esas etapas es el desierto, pero en medio del diagnóstico, surgió la esperanza. Recordamos que la luz de la palabra no revela para humillar, sino para sanar. Que Jesús vino no por los sanos, sino por los enfermos. Que Dios no grita, pero susurra. Y ese susurro puede derribar murallas. Aprendimos que rendirse no es derrota, es victoria en las manos de Dios. Y no nos quedamos solo con ideas. También recibiste pasos claros, prácticos, espirituales. Reconocer con honestidad, confesar con autenticidad, pedir ayuda, cambiar hábitos, perseverar, orar, ayunar, volver a empezar, cuantas veces sea necesario. Descubriste que cuando tu alma sana, tus relaciones florecen, que tu propósito no terminó con tu falla, que aún en el desierto, Dios camina contigo, que cada día es una nueva oportunidad y el Espíritu guía al que se rinde. Hoy te miro a los ojos, y te digo con amor, mira cuánto has descubierto, pero esto no es el final, es el nuevo comienzo. Señor, aquí estoy. Cierra los ojos, detén todo por un momento, y ora conmigo. Padre eterno, en este instante sagrado, vengo delante de ti con el corazón abierto. Tantas veces he sentido que estabas lejos, y hoy entiendo que fui yo quien se alejó, no por escándalos, no por pecados visibles, sino por un alma dormida, por un corazón orgulloso. Señor, perdóname, perdona mi frialdad, perdona mi autosuficiencia, perdona mi falta de hambre por ti. Hoy renuncio a las máscaras, a las apariencias, a la fe vacía, a la vida sin fuego, y te pido, desde lo más profundo, vuelve a encenderme. Señor, dame discernimiento para ver lo que aún no veo, revela lo oculto en mi corazón, muéstrame lo que me está alejando de ti. Yo no quiero vivir más de lejos, te quiero a ti, cerca, real, presente. Quita de mí toda indiferencia, todo juicio, toda dureza, todo orgullo que me impide rendirme. Y en su lugar, pon humildad, hambre, lágrimas, fuego.
Espíritu Santo, lléname. No quiero solo entender la verdad. Quiero vivirla. Dame fuerza para cambiar, constancia para perseverar, luz para decidir. Dame dirección para el propósito que tienes para mí. Dame paz para esperar tu tiempo. Dame pasión por tu palabra. Dame deseo por la oración. Dame compasión por los demás. Te entrego mi mente, mi historia, mi pasado, mi dolor, mi pecado, mi nombre. Y lo dejo todo a los pies de la cruz. Ahora, Señor, levántame como hijo. Límpiame como padre. Úsame como siervo. Y si me caigo, recuérdame que tus misericordias se renuevan cada mañana. Gracias, Jesús. Gracias por no dejarme. Gracias por despertarme. Hoy empiezo de nuevo. Pero esta vez, contigo al frente. Amén. Silencio. Deja que esta oración se haga eco en tu alma. Esto no termina aquí, esto apenas comienza. Si llegaste hasta aquí, es porque el Espíritu Santo ha estado tocando tu corazón. Y quiero invitarte a hacer 3 cosas sencillas, pero poderosas, que multiplican esta experiencia más allá de ti. 1. Comparte tu testimonio. Si Dios te habló, te sanó, te confrontó o te renovó, compártelo. Tu testimonio puede ser la llave que libere a otra persona. Tu historia puede ser la palabra que otro necesita. A veces creemos que hay que ser predicador para impactar, pero basta con decir, yo estaba así, pero Dios me levantó. Puedes escribirlo en los comentarios, grabarlo, contárselo a un amigo, o simplemente decírselo a alguien que sabes que lo necesita. No calles lo que Dios ha hecho. Cuéntalo. 2. Suscríbete y activa el recordatorio espiritual. Sí, suscribirte no es solo una acción técnica. Es una decisión espiritual. Una forma de decir, quiero seguir recibiendo esta voz de Dios en mi vida. Cada contenido que compartimos aquí está hecho con oración, con propósito, para ser instrumento en tu caminar diario. No dejes que el fuego que comenzó hoy se apague. Quédate conectado. Vuelve cada semana. Haz de esto parte de tu caminar. 3. Únete a la comunidad. Estás llamado a ser parte de algo más grande. Una familia espiritual. Un cuerpo que se edifica mutuamente. No camines solo. Únete a nosotros en oración, en palabra, en amor. Ya sea en línea o en tu iglesia local. Encuéntrate con otros que están siendo transformados. Y si no tienes a nadie cerca aún, cuenta con nosotros. Este canal, esta plataforma, esta comunidad, está aquí para ti. Hoy comienza un nuevo capítulo. ¿Y tú? Estás llamado a vivirlo con propósito. Compártelo. Suscríbete. Únete. Porque la voz que te despertó hoy, también quiere despertar a otros, a través de ti. Final. Gracias por quedarte hasta aquí. Gracias por dejar que esta palabra te tocara. Gracias por permitir que el Espíritu Santo susurrara a tu alma. No lo olvides jamás. Dios no grita, pero susurra. Y ese susurro cambió tu corazón. Hasta pronto. Y que la paz del Señor te acompañe todos los días de tu nuevo comienzo. Amén.